Durante mis años de adolescencia siempre fui un chico al que los demás denominaban raro. Prefería quedarme en casa en vez de irme de fiesta. Desvelarme rodeado de un montón de idiotas, sudorosos y alcoholizados no era una idea particularmente gratificante para mí a los 15 años. Sin embargo, disfrutaba de sobremanera el mantenerme despierto hasta tarde viendo videos y películas de terror en mi viejo iPod, antes de que mi padre me comprara mi primer smartphone. Por aquella época, acababa de descubrir los creepypastas. Ya saben, las más comunes entre los youtubers eran SmileDog JPG, Jeff the Killer, The Rake y muchas otras criaturas que nacieron en la maravillosa mente de escritores modernos de foros de internet que habían maravillado a toda una generación cuya burbuja de conocimiento era totalmente digital. No obstante, y por desgracia para mí, agoté demasiado pronto todas las historias que llegaron a fascinarme. A veces creía encontrar un nuevo creepypasta, pero resultaba ser el mismo que había escuchado 2 noches antes, solo con un título distinto. La voz de Loquendo narrando la misma creepypasta sobre Slenderman ya no representaba ninguna emoción para mi joven mente, sedienta de ficción, horror y adrenalina. El desvelarme hasta las 2 o 3 de la mañana ya había causado en mí una especie de adicción, por lo que una noche que no encontré contenido alguno en la plataforma de YouTube, que aún no explotaba al 100% toda la variedad de contenido digital con el que contamos hoy en día, ya que era el año 2012, me resultaba imposible dormir. Opté entonces por escuchar algo de música, pero mi mente gritaba 1001 pensamientos a la vez, acallando la melodía que emitían los audífonos conectados a mi antiguo Sony Ericsson, que aún no tenía teclado digital, sino que contaba con teclas. En un último intento de lograr algo que me ayudara a calmar mi mente adolescente y por fin conciliar el sueño, sintonicé la radio, cosa que nunca había hecho. Solo encontré música de banda, comerciales, un talk show de mujeres. Nada me interesaba. Y de pronto, por puro azar, logré captar la señal de un programa que era ya un clásico de la radio mexicana y que llevaba muchos años al aire. Mi madre me había contado de él y por eso conocí al difunto locutor Juan Ramón Sáenz. De hecho, uno de los youtubers que más veía en ese entonces era Dross, quien en esa época no tenía contenido tan viral como hoy en día, y él se había involucrado en una ocasión con el misterioso caso de la muerte de este icónico locutor mexicano. En fin, ahora era Rubén García Castillo quien llevaba el programa. Desde el primer relato que escuché, que era uno sobre brujas, quedé enamorado y enganchado a aquel programa. El escuchar la voz de un ciudadano promedio del otro lado de la radio contando algún suceso paranormal me resultaba fascinante. Era lo más parecido a que una persona que vivía en un pueblo te contara sobre su encuentro con un nahual, una bruja o cualquier otra criatura de leyenda que un chico citadino como yo podía tener. Total que, una noche, un tipo llamó al programa y contó la historia sobre un amigo suyo que sufría de licantropía. Dio muchos detalles sobre la situación de su amigo. Dijo que era originario de Rumania. Le dijo cómo él y su familia sobrellevaban lo que él llamaba una enfermedad muy común en Europa del Este. Incluso describió el aspecto del licántropo una vez que se transformaba con la luna llena. Es más, dijo el nombre completo de su amigo, el cual no mencionaré en esta ocasión. En resumen, el hombre relató que su amigo, el licántropo, tenía marcado en un calendario en su habitación todas las lunas llenas del mes, pues en dichas noches, su abuelo, su padre y sus hermanos deberían encerrarlo bajo llave en su habitación, la cual era la única habitación de la casa que tenía una puerta de un grueso metal. Esto para contener en su interior a una criatura canina con la fuerza de 2 gorilas adultos en la que se transformaba el sujeto. Según el otro tipo, la familia de su amigo ya se había mudado de casa varias veces debido a que los sonidos, gruñidos y aullidos que emitía estando transformado había alertado a los vecinos de sus residencias anteriores. Lo que más llamó mi atención fue que el tipo incluso dio santo y seña de cómo llegar a la casa de este supuesto hombre lobo sin decir el domicilio exacto. Y para mi mayor sorpresa, era a unas cuantas calles de mi casa en la misma colonia, la colonia San Rafael. Durante semanas, la idea de que un verdadero hombre lobo habitara a unos cuantos metros de mi hogar fascinó mi mente morbosa. En las clases de la secundaria me resultaba imposible concentrarme más de lo normal.
Hablaba aún menos con mis amigos y familiares, pues no conseguía alejar la imagen de un monstruo mitad hombre, mitad lobo, afuera de mi ventana durante una noche de luna llena, hasta que una tarde de viernes ya no pude contener más mi curiosidad. La razón de mi obsesión con los fantasmas, demonios, duendes y todo eso que afirman habita en las sombras y en las penumbras más oscuras de nuestro mundo era que jamás había visto algo con mis propios ojos, a pesar de haberlo deseado con todas mis fuerzas durante años. Y esta era mi oportunidad. Era una tarde lluviosa. Me puse mi impermeable y caminé rumbo a donde, según la descripción del tipo en la radio, deduje que era la casa del hombre lobo de la San Rafael. La lluvia hizo que los puestos ambulantes aledaños al mercado de San Cosme recogieran sus locales con cierta prisa y descontrol, lo cual, añadido al tráfico que se hizo, alentó mi paso. Después de lograr atravesar aquel caos urbano, llegué a la calle indicada. Después de localizar las dos referencias que dieron en el relato, no fue difícil hallar la vivienda que buscaba, pues era la única con la descripción que había brindado el radioescucha y que se había clavado con una imagen vívida en mi cabeza. Sin embargo, ya estando ahí, me reproché a mí mismo por ser tan crédulo y tonto. Meneé la cabeza y seguí mi camino, decidido a dejar aquel asunto por la paz y dedicar mi tarde de viernes a vagar por la ciudad a pie, algo de lo que disfrutaba enormemente. No obstante, la lluvia arreció y me vi obligado a resguardarme bajo el tejado de una muy famosa tienda de autoservicio, al lado de una pareja de chicos, un poco más grandes que yo, que se besaban y platicaban de tonterías. Observaba fijamente el caer del agua sobre los charcos formados en el asfalto, pensando en todo y nada a la vez. De pronto, una figura cruzando la calle en completa calma llamó mi atención, pues no usaba paraguas, ni impermeable, ni nada para taparse del diluvio que caía en aquella tarde de verano. Vi con atención al tipo, y él me miró de vuelta sin dejarme de ver ni un instante. Su mirada no era amenazante, pero tampoco me reconfortaba. Era como si pudiera ver en mi interior. El misterioso sujeto no era muy alto, pero no era bajo tampoco. Un poco regordete, pero lo particular de él eran sus brillantes ojos azules, piel rosada y una cabellera canosa que, hacía un par de años, debió haber sido rubia. Una descripción para nada común en la colonia San Rafael. De hecho, en todos mis años de vivir aquí, jamás vi, ni antes ni después, a alguien de aspecto sajón como aquel sujeto que andaba en la lluvia sin padecer frío ni incomodidad ante la tempestad. El tipo entró a la tiendita. Se tardó varios minutos, pero salió únicamente con una pequeña botella de Coca-Cola. Durante el tiempo que estuvo dentro, yo solo podía pensar en la posibilidad de que fuera el famoso hombre lobo que yo estaba cazando. Cuando salió, pensé en seguirlo con la mirada, pues en mi desconcentración no había visto de dónde había salido el tipo de ojos azules. Cuando estaba a punto de cruzar la calle, se regresó a la tienda de nuevo. Volvió a salir y lo seguí. Ya imaginarán mi asombro cuando, en efecto, el tipo entró a la casa donde vivía el hombre lobo. Ya sabía que la casa existía y una familia de extranjeros vivía en ella. Ahora la pregunta que reinaba en mi mente era, ¿será él el licántropo? Llegué directo a mi casa y vi en el calendario cuándo sería la próxima luna llena, pues tenía que ver a ese ser con mis propios ojos, sin ninguna razón más que el ardiente deseo de morboso conocimiento en mi mente de 15 años. Tendría que esperar 2 semanas para dicho conocimiento, en viernes nuevamente. Le inventé a mi mamá que iría a dormir a casa de un amigo, quien me cubrió diciéndole que era verdad. Cuando llegó el día, empaqué una muda de ropa, un poco de comida y, saliendo de la escuela, me dirigí a un motel que se encontraba justo a la vuelta de la casa del hombre lobo. Siempre lucí mayor a mi edad debido a mi estatura, y además tenía una identificación falsa que solo usé en aquella ocasión. Estaría ahí solamente la noche del viernes, y por la mañana del sábado regresaría a mi casa. Era pan comido. Me instalé, comí algo y encendí la televisión, aunque no la vi. Solo podía pensar en lo emocionante de mi aventura de fin de semana. Cayó la oscuridad, y en el cielo yacía la enorme y brillante luna llena que sería mi acompañante durante aquella travesía. Esperé a que diera medianoche y bajé a la calle. Aún había movimiento en la concurrida avenida, y ya que era viernes, los bares de por ahí y el gimnasio que estaba frente al motel estaban rebosantes de personas, ignorantes sobre el hecho de que, dando vuelta en la esquina, un feroz monstruo amenazaba sus vidas si, por alguna razón, llegaba a traspasar aquella puerta metálica que lo contenía en la habitación que pertenecía al hombre que era por el día. Llegué a la residencia del hombre lobo, y su calle estaba completamente desolada.
Increíble lo mucho que cambiaba el paisaje avanzando tan solo unos cuantos pasos. El lúgubre silencio inundaba aquel pasaje, dando la ilusión de que estaba congelado en el tiempo, por obra de un lobuno hechizo conjurado por el mítico personaje que habitaba en esa casa. Y entonces, por fin, música para mis oídos. Un grueso y prolongado aullido retumbó a través de la ventana que daba a la calle, cuya luz estaba apagada. Algo en mi ser sabía que se trataba de la criatura que buscaba, y no de algún perro de alguna de esas casas. Escalé con cautela un árbol que daba justo a esa ventana, pero no alcanzaba a ver nada. Solo alcanzaba a identificar una enorme sombra, aún más negra que la oscuridad de la noche, que daba vueltas sin parar en el interior de la habitación. Encendí mi linterna y la apunté al interior del cuarto. Para mi mala suerte, había una cortina cubriendo la ventana al interior. Aún así, pude identificar a la sombra que yacía detrás de esta, ancha, encorvada, con dos puntiagudas orejas que miraba inmóvil hacia donde yo estaba. El monstruo arrancó la cortina de un zarpazo, levantando el telón de aquel espectáculo de horror, del que solo me separaba un delgado cristal. El hombre lobo no era como el de las películas, no tenía características humanoides. Era una especie de lobo de tamaño colosal, de pelaje muy grueso y negro. Lo que lo diferenciaba de un lobo regular, además de sus dimensiones, eran sus patas delanteras, que eran aberrantemente largas, y sus cuartos traseros eran muy pequeños en comparación. Su cuerpo parecía más bien una mezcla entre hiena y gorila. Su hocico era ovalado, con una nariz enorme y chata, y sus orejas estaban hechas hacia atrás, señal de su confusión ante mi presencia y de que estaba listo para atacar. Sus ojos, no puedo decir bien de qué color eran, pues la luz de mi linterna hacía que parecieran dos focos encendidos en la oscuridad. Por fin había logrado mi cometido, ver un verdadero hombre lobo. No me interesaba tener pruebas ni que me creyeran, bastaba con saber que yo lo sabía. Pero decidido a arruinar mi felicidad, el monstruo se paró sobre sus patas traseras y habrá medido 2,5 metros de altura de esta forma. Eso fue suficiente para mí. No quería esperar a que rompiera el cristal. En un segundo, imaginé a aquel sabueso infernal corriendo por Ribera de San Cosme a medianoche, asesinando a todo aquel que se cruzara en su camino, al más puro estilo de hombre lobo americano en Londres. Un salto, llegué al piso, lastimándome los tobillos. Corrí lo más rápido que pude hacia el motel. Me encerré con llave y esperé despierto a que saliera el sol, alerta al más mínimo sonido que proviniera de afuera. A la mañana siguiente, me bañé y caminé a casa. Las siguientes semanas transcurrieron con normalidad y no le conté a nadie sobre mi aventura nocturna. Pero un mes más o menos después, una noche de luna llena, escuché unos fuertes gruñidos fuera de mi casa. Mi perra comenzó a ladrar y aullar, por lo que mi madre se asomó a la calle a ver si no había algún delincuente tratando de entrar a una de las casas aledañas. Pero no encontró nada, así que las dos regresaron a dormir. Sin embargo, yo me asomé por mi ventana, que daba a la privada en la que vivíamos y no a la calle en sí. Y ahí estaba. El hombre lobo estaba sentado en la oscuridad, iluminado únicamente por un farol que lo disfrazaba de matorral para el resto de los transeúntes. El canino me miraba fijamente desde la calle y podría jurar que me estaba sonriendo, igual que yo le sonreía a él aquella noche. Asustado, me alejé de la ventana y cerré las cortinas. Está de más decir que no dormí. Me pasé la noche entera sentado en la cama, sin perder de vista la ventana. La siguiente noche de luna llena, el monstruo volvió, pero esta vez escaló con sus garras hasta el segundo piso y se quedó asomado hacia mi cuarto toda la noche, sujetado del marco de la ventana por fuera. ¿Cómo lo sé? Por las marcas de garras que estaban ahí a la mañana siguiente. Y desde entonces, todas las noches de luna llena, ese ser de ultratumba me vigila a través del cristal de mi ventana. Incluso he aprendido a vivir con ello. Es como un viejo amigo que me visita y me mira mientras duermo. Quizás solo es un ser incomprendido que encontró cobijo en otro bicho raro, en mí. Y juntos pasamos las noches de luna llena. Si ese es el caso, me alegro por él de que encontró un amigo y compañero en sus largas noches como bestia. Sin embargo, aún no llega el día en el que me atreva a abrir esa ventana y tenerlo frente a frente. Pues no sé si me ve como un amigo o en realidad me está cazando,
castigándome por haberlo visto en su forma nocturna hace tantos años. Si antes no salía de fiesta, ahora tengo un verdadero motivo para no estar en las calles después de que el sol se ha metido, especialmente las noches de luna llena, pues, mejor que nadie, sé que un hombre lobo ronda las calles de la colonia San Rafael. Fueron varios los meses en los que aquella criatura con aspecto de lobo me acosó por las noches al pie de mi ventana, siempre que la luna llena coronaba la bóveda celeste, hubiera estrellas o no. Esto comenzó en el mes de febrero, como recordarás, de mi último año de secundaria. Yo tenía 15 años en aquel entonces. En ocasiones, el licántropo no se conformaba con quedarse en el pequeño callejón que dividía la humilde casa en la que vivía con mi madre, mi hermana y mi perrita Yuki. A veces, el ser escalaba con sus poderosas garras hasta mi ventana, dejando surcos profundos y largos sobre aquella pared, sabiendo que nadie lo vería jamás, pues la profunda oscuridad de la noche lo cobijaba y lo protegía, como si fuera un padre condescendiente y la luna su amorosa madre. En las noches, que el ser se quedaba observándome desde mi ventana, en el segundo piso, sujetado con una sola mano del marco de la misma, yo me hacía el dormido. Me daba pavor voltear a verlo. Me acostaba dándole la espalda a la ventana, concentrándome en no mover mi mirada de la puerta de mi armario y tratando de ignorar los sonidos que producía el monstruo, quizás sin querer, para poder dormir. Bufidos, el sonido de su nariz olfateando entre el marco de madera de la ventana y el concreto del muro, y el vaho de su respiración formándose sobre el cristal, eran la sinfonía que me acompañaba durante cada velada de insomnio, las noches de luna llena. Algo extraño de estas noches era que Yuki, una labrador de 4 años, la cual era bastante agresiva y protectora, ladraba cada vez que algún desconocido siquiera se acercaba a nuestra casa. Sin embargo, jamás hizo el intento de entrar a mi habitación durante las visitas de esta bestia, y de hecho, se comportaba bastante extraña y sumisa durante los días en los que habría luna llena. Yo ya tenía marcada dichas noches en mi calendario. Todas las mañanas que seguían a estas noches, yo lucía fatigado, ojeroso y distraído, pues no había dormido absolutamente nada. Mi madre comenzaba a notarlo, pero no quería agobiar a su hijo puberto, así que nunca me preguntó nada, y lo atribuyó a que yo pasaba hasta altas horas de la noche jugando Xbox o escuchando música en mi celular. Recuerden que esto pasó hace años, cuando los smartphones aún no eran tan populares. Llegó el fin de mi ciclo escolar, y yo me gradué de la secundaria. Por fin, las vacaciones de verano habían llegado. Como mi mamá tenía que trabajar, nunca salíamos de vacaciones y debíamos pasar el día en casa de mi abuela, cerca de Forum Buenavista. Pero ese año yo ya era grande, así que solo mi hermana tendría que pasar aquellas aburridas tardes de verano en compañía de mi somnolienta abuela. Y mi mamá, a mí, me dejó juntarme con mis amigos todos los días y verla en casa a las 5 en punto, para que los 3 comiéramos juntos en familia cuando ella llegaba del trabajo. Yo era el más feliz. Mi mamá siempre confió en mí y en mis amigos. Sabía que éramos buenos chicos, y si decíamos que estaríamos jugando fútbol toda la tarde, eso sería lo que en verdad estaríamos haciendo. Me arrepiento enormemente de haberle fallado y haber cometido la estupidez que se avecinaba y que cambiaría la vida de todos. Lo que daría por volver en el tiempo y no haber hecho nunca esa estupidez. Desde que inició el mes de julio y con él nuestras vacaciones, mi madre se levantaba a las 6 de la mañana, despertaba a mi hermana y le daba un jugo. Con mi pequeña hermana medio dormida y aún en pijama, mi madre salía de la casa con la niña en brazos, su bolso y una mochila donde iba la ropa del día para mi hermana. Yo despertaba 1 hora después, me bañaba, desayunaba y cuando el cielo comenzaba a clarear, partía rumbo a la parada del camión que se encuentra afuera de la plaza comercial de Galerías de las Estrellas. Así es, tenía que pasar por la casa del hombre lobo. Aunque el sol veraniego me cobijaba y protegía en esos momentos, como la noche y la luna protegían a aquel engendro todas las noches que me visitaba, yo sentía escalofríos siempre que pasaba por ahí. Siempre lo hacía a paso veloz, sintiendo los ojos azules de ese misterioso hombre rumano que me observaba desde la ventana, en el segundo piso donde lo había visto bajo su forma nocturna.
De ahí cruzaba la peligrosa avenida y caminaba hasta llegar a Galerías, con mi mochila en donde traía un cambio de playera, mis tenis de fútbol, mi botella de agua y alguna bolsa de chucherías para aguantar hasta la tarde que llegara a comer a casa. Así transcurrió el resto del verano, todos los días iguales, tan hermosos, tan divertidos, en compañía de mis amigos y de mi familia. Una alegría que hoy luce tan distante. Y claro, una vez al mes, ese hombre lobo de pelaje negro, con aspecto de hiena y lobo entremezclado, me observaba desde el callejón, sin atreverse a atacarme, sin yo saber si me castigaba al espiarme por mi ventana, como yo lo había hecho con él, si me estaba cazando, o si simplemente buscaba cobijo y compañía de la única persona fuera de su familia que conocía su secreto. Por fin llegó agosto. Las lluvias arreciaron con mayor frecuencia y yo entré a la preparatoria. Nueva escuela, nuevo rumbo y nuevos compañeros. La verdad es que a mí me daba igual. No estaba emocionado ni tampoco nervioso o asustado. Solo quería terminar lo más pronto posible con la jornada escolar diaria y volver a casa para jugar videojuegos y escuchar creepypastas en YouTube, mientras hacía uno que otro dibujo de monstruos, esperando a que mi madre llegara del trabajo. Sin embargo, desde el primer día, mi soledad me condenó a ser la nueva víctima del grupo de matones de la prepa. Un grupito liderado por un imbécil flaco y muy alto, de peinado de púas llamado Antonio. Desde el primer receso de la preparatoria, supe que ni él ni su séquito de simios sin cerebro me dejarían en paz, y eran solo un año mayores, así que por lo menos 2 años yo tendría que aguantarlos. Ese primer día, tan solo se limitaron a quitarme los 20 pesos que mi mamá con tanto esfuerzo se había ganado y que me había dado para gastar. Me empujaron, me aventaron basura y uno de ellos me rompió el suéter del uniforme nuevo, que no había sido nada barato. Todo eso en el primer día de clases. Con el pasar de las semanas, ya que habían agarrado confianza, no solo me molestaban durante el receso, sino también a la hora de la salida. Me seguían a casa mientras me pegaban y me insultaban, y nadie en la calle hacía nada. En la escuela me llegaron a encerrar en el cuarto donde guardaban las cosas para educación física. Me echaron una rata muerta en la mochila, me escondían mis cosas, me robaban mi almuerzo, o a veces solo le metían cosas asquerosas en mi sándwich, como mocos o cosas peores. Para noviembre, yo ya odiaba ir a la escuela, y deseaba con todas mis fuerzas que el maldito de Antonio y sus amigos se murieran. A veces me encerraba en mi cuarto a llorar por horas, mientras mi hermanita veía televisión en la sala, esperando a mamá. Yo no quería contarle a mi madre sobre esto para no mortificarla más. Ya tenía suficiente con tronarse los dedos a final de cada mes porque el dinero no alcanzaba. Decirles a los maestros, ¿para qué? Eran unos idiotas y solo empeorarían la situación. Hasta eso, Antonio todavía no me había dado una paliza como las que se ven en las películas. Mi papá, él nos abandonó cuando nació mi hermana y no habíamos sabido de él en varios meses. De vez en cuando aparecía para darle unos pesos a mi mamá, para vernos y para tratar de convencerla de que lo dejara volver, pero mi mamá siempre terminaba corriéndolo de la casa a empujones y gritos. Nadie había sido lo suficientemente tonto en la escuela para hacerse a mi amigo, porque sabían que, si lo hacían, compartirían mi penitencia conmigo. Así que, como ven, estaba completamente solo. Una tarde, mientras esperaba a mi mamá, acostado en mi cama, triste y escuchando música, una notificación de Facebook sonó en mi computadora. Alguien me había etiquetado en una publicación. Al abrirla, sentí toda la sangre de mi cuerpo hervir y mi estómago revolverse. El hijo de perra de Antonio me había etiquetado en una publicación. Había manipulado en Photoshop de una manera muy básica y primitiva, como solo un cromañón como él podía hacerlo, mi foto de perfil, en la cual yo aparecía con mi madre. Antonio me borró de la foto y se puso a él sin camisa, como si mi mamá estuviera en un vulgar acto sexual con él, acompañado de un asqueroso pie de foto que no me atrevo a repetir. En ese entonces no estaban todas las reacciones de Facebook que hay hoy en día, tan solo el típico like, y ya llevaba más de 50 me gusta en menos de 2 minutos de haber sido publicada, y la cifra subía y subía. Algunos eran de personas de mi salón que jamás me habían hablado, otras eran de alumnos más grandes, y unos más que yo ni siquiera los conocía. Una lágrima de impotencia y rabia rodó por mi mejilla, y contuve un grito de odio para no alarmar a mi hermana. Miré a mi derecha, con ganas de vomitar por la humillación que ese imbécil le había hecho a mi madre, frente a toda la maldita escuela, y vi el calendario colgado en mi pared. A la noche siguiente había luna llena.
se me ocurrió la mejor idea que se le pudo ocurrir a un chico furioso de 15 años. Antonio iba a pagar por esa bajeza con su vida. Cuando llegó mi mamá a casa, fingí que todo estaba bien. Ella no tenía Facebook, así que no vería la foto, ni conocía a nadie que pudiera verla. Al terminar de comer, le dije que tenía que ir al mercado para comprar unas cosas del taller de robótica. Ella me dio dinero y salí a la calle, pasadas las 6 de la tarde. Caminé bajo la lluvia hasta llegar a la casa del hombre lobo. Toqué el interfono, pero no servía. Tomé una piedrita que estaba en el suelo y mientras apuntaba hacia su ventana, donde dormía ese engendro, la puerta se abrió frente a mí de pronto, causándome un sobresalto tan fuerte que solté la piedra y hasta solté un gritito patético. Era ese hombre rubio de ojos azules que había visto meses antes, una tarde bastante parecida a esta de hecho. Me habló como si yo fuera un viejo conocido, mas no un amigo, sino más bien como un viejo enemigo. ¿Qué quieres?, me dijo en un español con un notorio acento europeo. ¿Podemos hablar? Con un gesto de hartazgo, el hombre cerró la puerta tras de sí, y así, sin paraguas ni nada, salió a la calle y caminó a mi lado. Creo que pensó que le reclamaría por sus visitas nocturnas, así que se sorprendió cuando le pregunté sin rodeos. «Cuando estás transformado, ¿tienes conciencia?» «Sí», respondió él, «cuando aprendes a controlarlo. ¿Por qué crees que no te hago nada a ti?» «Quiero que hagas algo por mí», le dije. El hombre me miró e inmediatamente supo lo que iba a pedirle. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre lobo? «No voy a morderte. No es glamoroso como en las películas. Muchos de los que son mordidos mueren a las primeras horas. Es como una infección. Y si no muero, ¿qué pasa?» El hombre se detuvo. La lluvia caía sobre su cabello gris y rodaba por su piel pálida y su nariz aguileña. La primera noche de luna llena, después de que te muerdan, te transformarás irremediablemente si sobrevives a la metamorfosis. Después, ya no lo harás, sino hasta pasado un año, quizá un poco menos, en lo que se acostumbra tu cuerpo. Era perfecto. Le conté al hombre lo que ocurría en mi vida, como si fuera uno más de mis amigos de la secundaria. Su rostro arrugado y con una crecida barba canosa se suavizó, quizá de lástima. Él a su vez me contó cómo él y su familia habían huido de Rumanía por la tiranía que se vivía allá hace unos años, y me dijo que a veces depende de nosotros castigar a las malas personas. Me dijo que él no se hacía responsable si yo moría, y que no me aceptaría si venía después a él por ayuda. Aquella sería la última vez que nos veríamos. Yo asentí, emocionado y ansioso. Estaba temblando y mis manos sudaban. El sudor de mis manos se perdía con el agua de la lluvia. El rumano me jaló hacia la sombra de un enorme árbol. Vio que nadie estuviera pasando por ahí. Alzó la manga de mi suéter y ante mi horror, su cara se deformó en cuestión de segundos al de un monstruo porcino y simiesco. Abrió su enorme boca llena de colmillos y me mordió el antebrazo. Yo abrí la boca para chillar de dolor, pero él me la tapó con su enorme mano gruesa y peluda. Cuando lo miré de nuevo, él ya había soltado mi brazo y su rostro había vuelto a la normalidad. Sin despedirse, me dejó bajo ese árbol, mojándome, y se fue, rumbo a su casa, bajo la lluvia. Yo me quedé otro rato ahí, viendo la enorme herida sangrante que tenía en el antebrazo. No solo ardía, sino que quemaba como si me hubieran inyectado un ácido. Como pude, caminé a casa, tambaleándome. Oculté la herida a mi madre y me fui a dormir. A la mañana siguiente, la herida ya era una cicatriz circular enorme. Claramente la mordida de algún animal. En la escuela todo transcurrió con normalidad. Algunos compañeros de clase sonreían con malicia al verme, pues habían visto la foto de Antonio en Facebook. Antonio, a su vez, obviamente se burló de mí y de mi madre sin piedad, y yo simplemente me aguanté, y seguía acumulando todo ese odio y esa ira dentro de mí. Ese día me sentía diferente, me sentía poderoso. Esperé a que cayera la noche, y cuando la luna llena ya estaba alta en el cielo, me encerré en mi habitación, y nada. No pasó nada durante varias horas. Creí que aquel tipo me había timado, y comencé a enfurecerme, a tal grado que empecé a sudar. Comencé a romper todo lo que estuviera a mi alcance, llorando de desesperación, y justo cuando dio la medianoche, al revés de lo que le pasa a Cenicienta, comenzó el hechizo. Todo el cuerpo se me entumió y caí de rodillas sobre el suelo.
Sentía como si mis intestinos fueran a estallar y sentí como mi temperatura corporal se elevó tanto que hasta llegué a creer que la casa se estaba quemando. No veía nada, solo una enorme mancha negra que difuminaba mi realidad, como cuando te picas un ojo. Asustado de dañar a mi familia, que yacía dormida en sus habitaciones, abrí mi ventana y me asomé. El hombre lobo, por primera vez en 8 meses, no estaba al pie de mi ventana. Sin importarme si me hacía daño, salté desde el segundo piso hasta el callejón debajo de mi ventana. Aterricé de pie, a pesar de que todo mi cuerpo se sacudía con fuerza y estaba prácticamente ciego. No quería gritar, pues alarmaría a los vecinos y verían lo que me estaba pasando, así que solo gemí, ahogando mis chillidos de dolor y de desesperación. Realmente creí que iba a morir en ese momento. Vi mis manos volverse una especie de garras o zarpas, como las patas de un perro, pero más gordas y más largas. Vi cómo me llené de pelo y sentí los huesos de mi espalda, mis codos y mis rodillas quebrarse hacia atrás hasta tomar la forma de un cuadrúpedo. Después de 10 minutos, que parecieron horas para mí, por fin la metamorfosis había acabado. La fiebre se había esfumado en un santiamén y ahora podía oler y escuchar todo a mi alrededor, tan claro que era como si lo estuviera viendo. Además, mi vista no solo había vuelto, sino que veía mejor que nunca antes. Me desplacé en 4 patas por el callejón, adaptándome a mi nueva forma cuadrúpeda. Debía haber sido enorme, porque veía todo al mismo nivel que normalmente lo hacía, incluso en 4 patas. Asomé mi gigantesca cabeza por el callejón. No había nadie. Crucé la calle y vi mi reflejo en una camioneta negra que estaba estacionada. Lucía idéntico al ser que había visto dentro de esa casa a través de la ventana. Mis brazos eran larguísimos como los de un gorila, que terminaban en zarpas como las de un perro. Mis patas traseras eran ridículamente cortas comparadas con las delanteras. Mi hocico canino era gigante, pero mis orejas seguían siendo casi humanas. No tenía cola y todo mi cuerpo estaba cubierto de pelaje negro, como el de un puerco, tieso y muy áspero. Pude haber aullado en ese momento para coronar mi bautizo como licántropo, pero la teatralidad no era mi intención, sino vengarme. Visualicé al bastardo de Antonio en mi mente y mi nariz hizo el resto. Mis nuevos sentidos mejorados y el odio almacenado de varios meses hacia ese estúpido me hacían desplazarme entre los autos y las sombras como un mensajero de la muerte que se fundía entre la penumbra. Por fin, llegué a una casa muy humilde en un barrio muy pobre, con autos destartalados en las banquetas, gatos y perros callejeros que comían basura y que huyeron despavoridos al verme. Supe que ahí se encontraba mi presa. De un golpe, abrí la puerta principal de lámina, que salió volando hacia las escaleras que dirigían al piso superior. Se escuchó un tumulto de voces asustadas arriba, que se pusieron de pie para bajar a ver qué estaba pasando, a toparse de frente con la muerte. En ese momento me sentí más feliz que nunca en mi vida y traté de sonreír con mi hocico gigantesco en algo que seguramente resultó aterrador. Vi a la familia entera de Antonio bajar la escalera. Hasta adelante venía su padre, un viejo panzón y tatuado de los brazos. Su madre, una vieja gorda con tubos en la cabeza. Y su hermano, un fracasado que, a juzgar por su cuerpo y su rostro relajado, no debía tener empleo a pesar de sus casi 30 años. Hasta atrás de todos venía el bebé de la casa, mi enemigo mortal. Los 4 se quedaron pasmados al verme y se pusieron pálidos. El padre me lanzó un golpe con una especie de fierro oxidado que traía en la mano, pero falló. Todos comenzaron a gritarme groserías para que me fuera, creyendo que era un perro, y a tratar de asustarme con ruidos fuertes. Yo me paré en 2 patas, y me resultó tan fácil y natural como andar en 4. Las piernas de Antonio se doblaron y cayó de nalgas en las escaleras, al borde del llanto. Su hermano y su madre retrocedieron, tropezando entre ellos y persinándose. Yo le arrebaté con una zarpa el fierro a su padre. Sentía como si trajera unos enormes guantes forrados. Arrojé lejos el pedazo de metal oxidado y rugí con toda la fuerza que me fue posible, bañándolos a todos con mi espesa saliva. Los 4 miembros de esa asquerosa familia comenzaron a llorar y se abrazaron entre ellos. La venganza era dulce. Comencé a destripar, a deshacer a todos como si fueran muñecos o almohadas humanas. Dejé que Antonio viera lo que les hacía a sus padres y a su inútil hermano. Quería que sintiera lo que yo había sentido. Las normas humanas ya no aplicaban para mí.
no sentía remordimiento alguno por lo que estaba haciendo. Antonio lloraba sin poder gritar, en estado de shock. Se había orinado y se había zurrado en los pantalones como el niñito que era. Lo que habría dado porque mis compañeros lo hubieran visto así. Cuando su familia no era más que una masa gelatinosa, parecida a la carne molida del supermercado que viene en charolas de unicel, me acerqué a él. Por un momento pensé en dejarlo con vida, pero me arrepentí de inmediato. Lo tomé por el cuello y lo levanté sin ningún problema. Le sonreí y vi cómo sus ojos parpadeaban frenéticamente. El susto causado por la sonrisa lobuna que yacía en mi hocico había sido tal que estuvo a punto de desmayarse. Antes de que lo hiciera, abrí mis enormes fauces cuán grandes eran e introduje toda su cabeza en ellas y se la arranqué de un bocado. El cuerpo decapitado de Antonio cayó al suelo y lo pateé con desdén. Escuché varios pasos de muchas personas acercarse a la casa. Seguro eran los vecinos que habían escuchado los lloriqueos y los gritos de la familia de Antonio. Mientras ellos se aproximaban a la puerta de enfrente, yo subí en 2 zancadas a la planta alta por las escaleras y de ahí me dirigí a la azotea. Al estar cerca del tanque del gas y del tinaco del agua, me asomé al vacío, hacia la calle. Los vecinos se asomaban al interior de la casa, apanicados. Nadie se atrevía a entrar. Algunos lloraban, otros vomitaron asqueados en la banqueta y otros más se persinaban y se encomendaban a Dios. Los perros callejeros estaban ocultos entre los autos, temblando y con la cola entre las patas. Lancé una tosecilla lo más parecida a una risa que pude y ahora sí, aullé a la luz de la luna llena. Mi tarea estaba concluida. A la mañana siguiente desperté completamente desnudo, ardiendo en fiebre y con el cuerpo aterradoramente adolorido. Estaba tirado en el callejón al pie de mi ventana. Cuando abrí los ojos, ya con el sol sobre mí, vi a varios vecinos a mi alrededor y a mi madre, aterrada y tratando de comprender qué hacía yo ahí. Fue en ese momento que empecé a escribir este diario. Fue ahí que esta pesadilla verdaderamente comenzó. No sé si fue la impresión de todo lo que había ocurrido la noche anterior, de lo cual, a diferencia de las películas, recordaba cada fracción de segundo de lo que había hecho, o si fue el hecho de que mi madre me hubiera descubierto, pero me desmayé ahí, en el callejón que dividía mi casa de la casa de al lado. Aquel espacio urbano que por las noches se convertía en una boca de lobo, completamente oscura y maloliente, donde había sido visitado 1 o 2 veces al mes por el ser que había cambiado mi vida. Volví a despertar casi 12 horas después, a las 7 de la noche, en mi cama. Estaba bañado, limpio y en pijama. Mi mamá estaba a mi lado, dormitando, con los ojos hinchados de tanto llorar. En ese momento me preocupé de que fuera a perder su trabajo. Al verme despertar, abrió los ojos como platos y se lanzó sobre mí para abrazarme y preguntarme cómo me sentía. Se disculpó por no poder pagar un hospital mientras se soltaba a llorar. Yo le dije que todo estaba bien, que yo estaba bien. Ella tocó mi frente. «Ya se te bajó la fiebre», dijo. «Estabas ardiendo». Guardó silencio unos instantes y asustada me preguntó: «¿Cómo llegaste allá abajo? Por la puerta principal no fue. Ya la revisé varias veces». Mi madre tragó saliva. «¿Te caíste?». Le inventé rápidamente que había comido unos tacos en la calle el día anterior que me habían caído mal y comencé a sentirme muy enfermo. Le dije que no recordaba bien qué había pasado en la noche, solo que recordaba vagamente tener muchas náuseas y mucho calor, quizá por la fiebre, e intenté abrir la ventana, pero al estar parcialmente dormido, seguro caía al vacío. Al parecer mentía con facilidad y agilidad, cosa que no hacía antes. También mi mente había cambiado tras la mordida. Mi madre solo pudo explicar que estuviera vivo en aquellos momentos como un milagro. En ese momento recordé lo que le había hecho a Antonio y a su familia. Recordé todo y una culpa asesina me invadió desde el interior, subiendo por mi garganta hasta que vomité al lado de mi cama. Mi mamá me frotó la espalda y me dijo que iba a limpiar y después me daría de comer. Cuando acabé mis alimentos, abrí mi computadora y tanto mi perfil de Facebook como las noticias en las páginas web periodísticas estaban repletas de notas respecto al asesinato de una familia en Tepito. Los 4 miembros de la familia, 3 adultos y un menor de edad, habían sido masacrados, al parecer por un enorme animal.
A pesar de que el área donde ocurrieron los asesinatos era conocida por la alta tasa de delincuencia y la violencia que ocurre ahí todos los días, ni siquiera un grupo de hombres pudo haber sido capaz de dejar los cuerpos en tan lamentable estado. Además, según los vecinos, los asesinatos habían ocurrido en cuestión de minutos, algo imposible de lograr para cualquier ser humano. Sin contar que no se habían encontrado huellas dactilares, ni pisadas, ni nada que indicara la presencia de otra u otras personas en el inmueble. Había dos datos que no todas las fuentes mencionaban. La puerta de lámina de la vivienda había sido arrancada de un solo golpe limpio, y los testigos aseguraban haber escuchado un sombrío aullido de lobo antes de ver una enorme figura cuadrúpeda huir saltando de azotea en azotea. El rumano tenía razón. Yo había sido consciente en todo momento de mis actos, pero era como si me hubieran despojado de todo sentimiento de empatía y de remordimiento mientras me encontraba en forma de monstruo. Pero ahora esos sentimientos habían vuelto, aunque solo parcialmente. Tenía miedo de estarme volviendo loco a causa de la mordida. Al día siguiente no fui a la escuela, pero cuando regresé, para mi sorpresa, los secuaces de Antonio comenzaron su rutina diaria de joderme la vida, incluso en la ausencia de su fallecido líder. De hecho, parecía como si no les importara en lo absoluto que Antonio estuviera muerto. Uno de ellos me dio un empujón que apenas me movió de mi lugar. Me sentía más fuerte y creo que ellos también lo notaban. Estaba diferente. Las cosas serían diferentes. Cuando ese tarado quiso volver a arremeter en mi contra, lo frené, diciéndole: «¡Alto!». Los simios con uniforme de preparatoria comenzaban a burlarse y a reírse, hasta que les dije: «Su amiguito está muerto, ¿no? ¿Saben cómo murió?». Ellos me miraron confundidos y algo sorprendidos. Yo levanté la mirada, hasta entonces carente de cualquier emoción, y quise lanzar un grito de furia, pero sentí como si mi rostro entero se estirara y se deformara. No sé qué es lo que vieron ellos, pero salieron huyendo pálidos e incluso algunos lloraban como nenes. En los días siguientes, uno a uno, fueron dándose de baja del colegio. Por fin me había liberado de mis castigadores. El año terminó, cumplí 16 años y casi todo transcurrió con normalidad, a excepción de que cada noche de luna llena me daban unas fiebres terribles en las que me convulsionaba toda la noche y sudaba hasta dejar mi cama empapada. Mordía la almohada tratando de no despertar a mi madre ni a mi hermana. Fuera de eso, el rumano tenía razón. Las cosas no eran como en las películas. En los meses próximos no me transformé de nuevo, pero comencé a anotar todo lo que pasaba en este diario que, espero, nunca nadie lea, pues no creerían ni una palabra y me darían por loco. Comencé a tener ciertos cambios. Mi musculatura comenzó a aumentar y comenzó a salirme barba y vello en todo el cuerpo, algo que iba contra la genética que Dios me había dado. Parecía de 20 años, cuando en realidad tenía apenas 16. Me volví más audaz, hice nuevos amigos, mejoré en los deportes, pero también me volví rebelde, grosero, irreverente con los maestros e incluso algo cruel. Eso sí, a mi madre nunca le falté al respeto y siempre hice todo para ayudarla. Las chicas comenzaron a hablarme por primera vez en mi vida y eran ellas quienes trataban de ligarme a mí. Terminé mi primer año de prepa, el segundo, y cuando estaba a punto de cumplir 17, conocí a una chica hermosa cerca de mi casa durante el verano. Ya se acercaba el primer aniversario de que el rumano me hubiera mordido, a quien por cierto jamás volví a ver, pero había olvidado su advertencia. Una noche cálida, esta chica, un par de años mayor que yo, me invitó a una fiesta en la Condesa. Asistimos, pero entre besos y caricias y algo alcoholizados, decidimos llevar la relación a otro nivel. La fiesta era en una especie de cochera y no había acceso a la casa, así que no había dónde poder tener intimidad, por lo que decidimos salir a la calle y aprovechar las sombras que proporcionaban un par de camionetas estacionadas para liberar nuestra pasión adolescente. El momento en que el karma por lo que había hecho hace ya casi un año me alcanzó fue cuando miré la enorme y plateada luna llena que nos alumbraba aquella noche, como forzándome a salir de mi escondite entre las sombras. La fiebre, las convulsiones, el dolor infernal, el pelaje, los colmillos, las garras y los ojos amarillentos se hicieron presentes, todo ante la atónita mirada de mi primera novia, que no sabía qué hacer para ayudarme. Quise negarme a caer en la sed de sangre, pero me fue imposible. Era como si alguien más controlara mi cuerpo, mientras yo estaba atado de manos, viendo todo. Despedacé a mi novia como había despedazado a Antonio y a su familia un año atrás.
La bestia dentro de mí había estado cerca de 12 meses encerrada y hambrienta, y quería comer y divertirse. La verdad, preferiría no contar lo que hice el resto de la noche, pues me da asco solo de pensarlo. Tanto personas como animales inocentes que deambulaban por las calles nocturnas de la Ciudad de México cayeron ante mis garras, tan solo por tener la mala suerte de toparse conmigo a la hora incorrecta, durante la noche incorrecta. La última noche de sus vidas. La mañana siguiente fue igual que la mañana que siguió al asesinato de la familia de Antonio, pero ahora no sabía dónde estaba. Un miedo inmenso me invadió, no solo porque la policía descubriera lo que había hecho al encontrarme en un lote baldío, desnudo y lleno de sangre que no era la mía, sino que también mi madre se enterara y que eso le rompiera el corazón. Así que decidí huir. Dediqué el resto de ese año a llegar al norte de la República, yendo de estado en estado, pidiendo aventón en la carretera, consiguiendo trabajitos para poder comer, y haciendo otras cosas de las que jamás estaré orgulloso, rezando porque mi madre jamás se enterara de eso, y que no estuviera sufriendo tanto por mi partida repentina. No sabía si me habían inculpado tras hallar los restos de mi amada primera y única novia, o si habían creído que nos habían asesinado a ambos, y honestamente no quería saberlo. Por fin, casi para Navidad, llegué a Tijuana. Lo que quería era alejarme lo más posible de la capital y, de ser posible, llegar a Estados Unidos. Esa noche, para mi mala suerte, era luna llena y me transformé. Olvidé mencionar que desde que acabé con mi novia, me convertí cada luna llena de cada mes. Durante estas noches yo trataba de ocultarme en algún lote baldío o en alguna zona boscosa. Pero en esa ocasión me encontraba en un barrio peligroso, de calles casi desiertas por la noche, pues todos estaban en las casas, vendiendo droga, manejando burdeles o realizando cuanta actividad ilícita pudieran pensar. Moví mi enorme y peludo cuerpo cuadrúpedo entre los autos estacionados, en busca de algo que comer, cuando 3 perros Doberman y 2 Rottweilers se me echaron encima de la nada. Eran demasiados, incluso para un joven hombre lobo. 2 tipos tatuados y con aspecto de cholos salieron de un garaje y comenzaron a apalearme y a darme choques eléctricos con una especie de tridente. Cuando vieron que ya estaba muy débil como para levantarme, me pusieron una cadena alrededor del cuello y me arrastraron por el asfalto varios metros. Me metieron a lo que parecía un estacionamiento público, pero a esas horas estaba lleno de gente fumando y tomando, jugando dominó, baraja, apostando, con música a todo volumen, una verdadera fiesta. Mis captores y las otras personas que estaban ahí hablaban una rara mezcla de inglés con español, por lo que les entendí a punto de desmayarme del dolor de mis heridas que me acababan de propinar. Estaban impresionados del enorme perro que acababan de encontrar en la calle, que me veía bravo y que seguro iba a ganar varias peleas mañana por la noche. Me llevaron por un elevador al piso más alto del estacionamiento. Me metieron en una jaula demasiado pequeña para mí, cerca de un montón de basura y de chatarra y de ratas. Estaba muy oscuro. El tipo que me dejó en la jaula se fue y me dejó ahí, lamiéndome mis heridas hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté al mediodía, yo creo, entre gritos. Algunos eran de enojo y otros más de asombro. Al parecer, no se explicaban cómo un muchacho de 17 años había aparecido dentro de la jaula del perro gigante que habían capturado la noche anterior, si nadie había abierto dicha jaula. No entendí muy bien lo que gritaban los cholos, pero creo que dijeron que sería mejor dejarme ahí para que me muriera de hambre y ya después me darían de comer a los perros de pelea, porque si me envenenaban, los perros se podían envenenar también, y ya era de día, así que no podían arriesgarse a matarme de una manera más ruidosa, por así decirlo. Así que ahí me dejaron, desnudo, sudando y hambriento dentro de la jaula. Para mi buena suerte, esa noche habría luna llena de nuevo. Cuando uno de los cholos pasó por ahí en la noche para tomar unas cosas del montón de basura que había junto a la jaula en la que me encontraba, se fue de espaldas al ver de nuevo al perro gigante ahí adentro. Llamó a sus jefes y estos se alegraron de verme. Me llevaron a una casa muy grande. En el sótano había una especie de ruedo improvisado de donde estaban recogiendo los restos de algún animal. En pie había un pitbull gigantesco, bañado de sangre. Me arrojaron al ruedo y el pitbull inmediatamente metió la cola entre las patas al verme. Mientras su dueño lo sujetaba, yo solo podía pensar una cosa: tenía hambre. Gané la pelea y devoré a mi rival caído, y al siguiente y al siguiente. Un hombre quiso meterse a recoger los restos, pero sufrió la misma suerte que los perros, que mi novia y que Antonio.
2 más quisieron ayudarlo, pero fue inútil y también los devoré. Tuvieron que meterse 30 hombres con sus perros dentro del ruedo para detenerme, y tras una paliza de varios minutos me desmayé. Gigantesca fue mi sorpresa cuando, al día siguiente, ya bajo la luz del sol, aún me encontraba transformado. Supongo que era la ira que tenía en mi interior, la cual era de talla titánica, la que no me permitía volver a mi forma humana. Durante más de un año esa fue mi vida, noche tras noche, y jamás volví a mi forma humana en todo ese tiempo, ni siquiera durante el día. Me convertí en un sádico perro de pelea, una bestia que apenas y recordaba qué se sentía ser humano. Todas las noches de luna llena aullaba, llorando por mi madre, mi hermana y la vida que llevaba, y que perdí por un juego de niños idiotas. Pero una noche todo cambió. Pagué mi condena, supongo. Sentí, olí a alguien que no había visto en mucho tiempo. No podía creerlo cuando lo vi, entrando a ese estacionamiento que había sido mi prisión en el último año, acompañado de los cholos que me tenían cautivo. Era mi padre. Estaba fingiendo ser un comprador y les mostró a mis captores un maletín lleno de billetes, cerca de 1 millón de pesos. No sé de dónde sacó esa cantidad. Cuando tuvieron el maletín en sus manos, uno de ellos sonrió y le ordenó a otro que me sacara de la jaula. Cuando mi padre y yo nos miramos a los ojos, supe que, de alguna manera, él me había reconocido. Era mi oportunidad. Cuando estuve fuera, me paré en 2 patas y usé todas mis fuerzas para salvarme a mí mismo y a mi papá. Destacé hasta la última alma dentro de ese estacionamiento, y cuando el último grito se perdió en la madrugada, volví a mi forma humana, por primera vez después de más de un año. Mi padre me sujetó, completamente desnudo y tambaleante, y salió corriendo, arrastrándome fuera de ese lugar, y volvimos a la Ciudad de México. Me contó en el camino, cuando yo ya estaba un poco más recuperado, que él y mi madre me buscaron desde la noche en que desaparecí, y fue gracias a este diario, o al menos lo que llevaba escrito hasta ese momento, que él fue siguiendo mi rastro. Cuando llegó a Tijuana y oyó la leyenda de un niño perro, supo que era yo, y me buscó por meses entre las pandillas y los mundos bajos. Yo lo abracé, llorando de alegría por primera vez en muchos años, dándole las gracias. Hablé con mis padres y juntos acordamos en que será mejor para mí alejarme de la vida citadina y de la vida que llevé hasta los 15 años, pues era un lujo que yo ya no me podía dar. Simplemente ya no encajaba. Ahora era momento de que buscara a alguien que me ayudara a controlar esta maldita enfermedad. Leí en internet sobre un lugar en Rumanía llamado Cueva de los Soldados Lobos, una legendaria caverna donde los licántropos de la antigüedad encontraban como fase final del ritual en el que se transformarían en lobos, según la leyenda, claro. Es irónico que el rumano, el hombre lobo de la colonia San Rafael que me mordió hace unos años, haya llegado a mi colonia en la Ciudad de México huyendo desde Rumanía, y ahora yo, escapando de mi patria, venga a dar a sus tierras. Espero encontrar lo que busco aquí. Escribo esto desde el avión, actualizando mi diario, escribiendo todo lo que pasó durante esos años, viendo un panorama algo triste, pero consolador, lleno de esperanza. Espero que la próxima vez que sepan de mí sean buenas noticias. Al triste personaje de este relato, muchos ya lo conocen. Su propio nombre, él ya lo ha olvidado. Se ha obligado a ello, presa del dolor, la melancolía y la vergüenza que provocó en su tierra, el tan lejano México. Un muchacho que, por una tonta venganza de niños, echó a perder su vida, convirtiéndose en un hombre lobo que asesinó a varias personas, incluyendo a su primera y única novia, y a muchos perros durante su estadía como esclavo en un club clandestino de peleas caninas en Tijuana. Sus padres lo enviaron a Rumanía después de que lo rescataron a casi un año de no saber nada de él, con la esperanza de que pudieran recuperar a su hijo tras conocer un supuesto método de curación en aquellas tierras, las tierras que vieron nacer al licántropo que había transformado a su hijo. Este hombre les dijo que en Rumanía existe algo llamado la Cuna de los Soldados Lobos, una cadena subterránea de túneles bajo los Cárpatos que se creía en tiempos antiguos, después de un ritual, mucho entrenamiento y una desgarradora preparación espiritual, los guerreros que adoraban al dios Salmoxis, el gran lobo blanco, podrían transformarse en lobos durante la batalla. Estas historias son aún más antiguas que el mito de Licaón en Grecia, el tan llamado primer hombre lobo de la historia.
Por eso se cree que es Rumanía y no Grecia la cuna de los hombres lobo, y que, contra todo pronóstico, los valientes guerreros que se adentraron en esas cuevas y pasaron frío, hambre y más soledad de la que cualquier ser humano pueda soportar, lograron emerger resucitados en forma de lobo. Habrán sido ellos los que transmitieron aquella común enfermedad en Europa del Este, como la describió el rumano que mordió a este chico años atrás, que tantos hombres sufrían, incluyendo al rumano que vivía en la colonia San Rafael, en México. La enfermedad de la licantropía. Aunque sus padres lo despidieron con la esperanza de volverlo a ver, curado y capaz de reincorporarse a la vida normal, él sabía que ya no tenía esperanza. De hecho, nunca planeó regresar a México. Se quedaría por siempre en Rumanía y ahí viviría hasta el día de su muerte, lejos de cualquier persona a la que pudiera lastimar. Irónico. El rumano salió huyendo de un régimen en los años 80 de aquellas tierras europeas y llegó a la colonia San Rafael, y él, huyendo de sí mismo, llegó a Rumanía. Como los habitantes de ese lugar no podían pronunciar su nombre, comenzaron a llamarlo Pancho, en honor a Pancho Villa, y así lo llamaremos también nosotros. Eso fue del agrado de Pancho, pues así olvidaría por completo su vida pasada y esperaba olvidar así también las penas que había provocado en su tierra. 3 años eran los que Pancho debía pasar en el interior de la cadena de túneles subterráneos, conocida como la cuna de los soldados lobo, para poder transformarse en lobo. El rumano le había dicho que también funcionaba a la inversa, y el tiempo que pasara en el interior de la cueva lo ayudaría para aprender a controlar ligeramente su maldición. Al menos eso decían sus vecinos cuando era niño, aunque él nunca pudo intentarlo. Debió huir a México a una edad muy temprana y nunca tuvo esa oportunidad. Así pues, Pancho entró a la cueva a los 19 años y emergió como un hombre de 22 años. Los horrores que tuvo que pasar dentro de la cueva es historia para otra ocasión, pero literalmente tuvo que morir para renacer como un hombre nuevo, tal como hizo el dios Salmoxis, que renació justo como Jesucristo. Pancho había renacido como un hombre que podía transformarse en lobo a voluntad. La licantropía ya no era una enfermedad, ni una maldición, ya no más. Ya no dependía de la luna llena, sino de él mismo poder transformarse. Había tenido mejores oportunidades que la generación anterior, la del rumano, y había triunfado. Sin embargo, Pancho no podía volver a México. No tenía la fuerza para caminar de nuevo por aquellas calles en las que había terminado con la vida de una jovencita inocente que, quizá, de no haber estado con él aquella fatídica noche, de él haber rechazado la invitación a esa maldita fiesta, ella estaría viva. Así que, con todo el dolor de su corazón, dejó de responder las llamadas de sus padres. Se fue a vivir a otra zona de Rumanía, en otro poblado, una zona boscosa y alejada de la civilización, y prefirió que le dieran por muerto. Y así, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses se convirtieron en años. Pancho se había convertido en un hombre cuarentón que fabricaba muebles para vivir. Le pareció irónico que su abuelo se había dedicado a eso durante su juventud, y al parecer, él había heredado los dones de la carpintería. Era de piel morena y curtida por el frío del clima de Valaquia, y tenía el cabello hasta los hombros y la barba por debajo de la clavícula, completamente negros, a excepción de unas canas que ya empezaban a brotar. Era alto y muy delgado, a un grado enfermizo, como si fuera un vagabundo, a pesar de que comía más que bien. Quizá era la tristeza que aún no lograba sacar de su alma, la que lo carcomía desde adentro. Sus vivencias lo hicieron comprender desde muy chico que lo paranormal existe, y que los imbéciles científicos y doctores no pueden explicarlo todo en la vida. Así que no le sorprendió saber que en aquellas tierras europeas los vampiros eran un temor nocturno tan común como lo eran las ratas en los barrios pobres de su querido México. En las viviendas más pobres de Tepito, le habían contado, los padres temían que alguna rata descomunal emergiera de algún hueco en la pared o en el piso y terminara mordiendo a alguno de sus pequeños hijos. Pues, en Rumanía, desde Transilvania hasta Bucarest y más allá, los padres temían que los no vivos que se levantaban de sus tumbas por las noches entraran en sus casas y bebieran la sangre de sus bebés. Los strigoi les llamaban.
La primera vez que requirieron de sus servicios como hombre lobo cazador de vampiros había sido hacía casi 10 años. Una mujer desesperada había llegado berreando en mitad de la noche y por lo poco que pudo entender, venía desde la ciudad de Klausenberg y había viajado hasta Valaquia por su ayuda, pues los rumores de que un hombre lobo mexicano vivía en Valaquia desde hacía unos años y aún no era corrompido por los Strigoi había llegado hasta su pueblo. Esa fue la primera vez que escuchó aquella palabrita, Strigoi. Sonaba como una serpiente o un gusano cancerígeno arrastrándose bajo la piel de un enfermo terminal. La mujer le relató que en Transilvania y en toda Rumanía, desde siempre, había habido una batalla entre vampiros y licántropos, y que si alguien podía derrotar a los chupasangres que rondaban las calles por la noche, esos eran los sabuesos de Dios. Sin embargo, todos tienen un precio, y en los últimos años, los vampiros habían logrado sobornar a los licántropos para que no interfirieran en sus andanzas nocturnas en busca de sangre. Así que las muertes de cuna habían ido en aumento desde entonces. No era coincidencia. Muerte de cuna. Era la manera oficial en la que un médico dictaminaba que un vampiro había entrado por la noche para beber la sangre de tu bebé, y era lo que se escribía en el certificado de defunción, porque vampiro no se hubiera visto bien. En fin, la mujer le pedía que eliminara a un Strigoi que había azotado a su barrio durante semanas, y ya solo quedaban vivos sus hijos y algunos niños más, los cuales estaban en cuidado de un sacerdote de esa comunidad, mientras ella iba por su ayuda hasta Valaquia. Pancho aceptó, no muy convencido. Total, ya no tenía nada que perder, y lo logró. Aquella noche logró aniquilar al Strigoi y había liberado de su terror a aquel pobre barrio azotado por su sed de sangre. A partir de ahí, la voz se corrió y Pancho se hizo famoso como el hombre lobo mexicano, asesino de vampiros. Muchos de ellos se acercaron a él para sobornarlo, pues era muy temido, pero él siempre los amenazó y logró acabar con todos a los que le pusieron enfrente. Sin embargo, esta vez, la que vamos a revisar en esta ocasión, fue diferente. Pancho había sido requerido en Transilvania, la cuna de los vampiros por excelencia. Un grupo de 7 sacerdotes se habían presentado en su casa, en medio del bosque, con hábito, sotana y toda la cosa, y lo habían llevado hasta Transilvania, y de ahí se dirigieron a una vieja iglesia gigantesca en el centro de la ciudad. Al entrar en el templo, un gélido aire le dio escalofríos a Pancho, y al pie del altar lo estaba esperando un sacerdote viejo y muy alto, con cara de pocos amigos. Le explicó lentamente que un par de sacerdotes habían encontrado un ataúd muy antiguo en el sótano de la iglesia un par de días atrás, que hasta ese momento había estado sellado. La tapa del féretro decía: Ibi Cubabit Lamia. Aquí yace un vampiro, susurró Pancho. El sacerdote asintió, con su gesto amargado, y le dijo molesto que los jóvenes y estúpidos sacerdotes que lo habían hallado no sabían qué significaba esta frase, y como el objeto no parecía ser un ataúd a simple vista, pues era de color blanco y de un material parecido al marfil, lo abrieron, creyendo que encontrarían documentos o algo así. Pero lo que salió del féretro había sido una criatura horrible, con cara de cerdo, alas enormes y un alto y fornido cuerpo cubierto de pelaje negro que había salido por el ventanal principal de la iglesia. El padre apuntó hacia arriba con su alargado y huesudo índice, y Pancho vio que el ventanal que estaba sobre la entrada tenía un enorme hoyo en el centro, como si algo muy grande lo hubiera atravesado, haciéndolo añicos. A través de aquel hoyo se metía ese aire gélido que estaba congelando el templo y las ganas de vivir dentro de él, y que había alejado a los feligreses. Por su parte, los padres que lo habían liberado por accidente habían sido enviados al manicomio, y la mañana anterior habían sido descubiertos en sus celdas, sin vida y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Sin que el amargado fraile se lo pidiera, Pancho le dijo que ya no tendría de qué preocuparse. Aquella noche, Pancho se despojó de todas sus ropas en el interior de una de las celdas de la iglesia, la cual había pertenecido a uno de los frailes asesinados por el vampiro, y esperó a que la luna llena se hiciera presente en el cielo nocturno. A la par que sonaba la primera campanada del reloj de la plaza, anunciando las 11 de la noche, Pancho sintió una punzada en la boca del estómago que lo dejó de rodillas sobre el frío suelo. Se concentró en controlar su respiración y puso su mente en blanco.
Se despojó de sus recuerdos, de las atrocidades que había hecho en su forma de lobo, la muerte de Antonio, la de su novia y la de los desafortunados transeúntes de la condesa que se toparon con él aquella noche. Se olvidó del dolor que había infundido en su familia y se olvidó del dolor que le habían infundido a él. Ser un hombre lobo no es glamoroso ni bonito como se ve en las películas. Resonó la voz del rumano en su cabeza. Otra punzada de dolor, esta vez en la columna vertebral. Pancho sacudió la cabeza y se concentró de nuevo. Sintió cómo se ruborizó y sintió todo su cuerpo como si por sus venas fluyera un río de fuego en vez de sangre. La 11ª campanada. Pancho abrió los ojos. Miró hacia abajo. La transformación estaba completa. Ya no estaba sobre sus rodillas y manos humanas sobre el suelo, presa del dolor. Ahora estaba en 4 patas, patas enormes y peludas con garras. El dolor se había esfumado. Pancho bajó las escaleras hacia la capilla y algunos sacerdotes, los más jóvenes, lo miraron aterrorizado y se persinaron. Uno incluso corrió hacia afuera de la iglesia, al patio trasero. Otros, los más viejos, solo lo saludaron con un ademán de cabeza y gesto sereno, como deseándole buena suerte en su cruzada. El padre que lo había llamado estaba de pie junto a la puerta y se despidió de él. Norok Kainé de Dumneseu. Buena suerte, sabueso de Dios, le dijo el sacerdote, mientras Pancho se alejaba a 4 patas del templo, para que quien lo viera creyera que no era más que un perro callejero, uno muy grande, pero en Transilvania dudaba que eso ocurriera. Había caminado por varias horas entre callejones y plazuelas, entre basura y uno que otro borracho que lo miraba extrañado por su enorme tamaño, pero lo aceptaban, como si no fuera el primer hombre lobo que veían en su vida, como si ver un hombre lobo fuera algo de todos los días en las calles de Transilvania. O tal vez estaban muy ebrios, quién sabe. En ese momento, Pancho estaba considerando la idea de mudarse del alienado bosque e irse a vivir a la ciudad, cuando un profundo ardor en su lomo le hizo soltar un aullido agudo de dolor. Sintió un fuerte vendaval que sacudió su pelaje. El borracho que estaba cerca salió huyendo, tambaleándose. Al ver hacia arriba, Pancho vio al ser que el padre le había descrito, posado sobre una marquesina de un restaurante. Era un ser abominable, peor que cualquier demonio, porque este era real. Se burlaba de Pancho con un ruidito extraño, como el susurro de un insecto. Pancho sintió su sangre brotar de la herida que el vampiro le acababa de propinar en el lomo, y esto disparó su instinto asesino. Pancho se paró en 2 patas y rugió tan fuerte que las hojas secas en el suelo se levantaron en un remolino de polvo. El vampiro le mostró los enormes colmillos y lanzó un chillido ronco. Después de esto, se lanzó contra Pancho a gran velocidad desde la marquesina. Pancho apenas lo logró sujetar del cuello, pero el Strigoi le asestó varios arañazos en el rostro con sus pequeñas garras de roedor, al mismo tiempo que le lanzaba múltiples mordidas que chasqueaban en el aire. El aliento de esa criatura de la noche apestaba a muerte y a rancio. Pancho lo mordió justo en la nariz plana y arrugada, y el ser chilló como un cerdo en el matadero, mientras borbotones de sangre fría llenaban el hocico del licántropo. El vampiro intentó liberarse de la mordida, pero no pudo hacerlo, así que tomó a Pancho del cuello y se elevó en el aire, azotando a su rival mexicano contra las paredes, los faroles y los autos. Por fin, el Strigoi logró liberarse de Pancho al azotarlo contra el parabrisas de un camión que estaba estacionado junto a la acera. Pancho aterrizó en el interior del vehículo, bañado de vidrios rotos sobre el asiento del conductor. Sacudió la cabeza, atolondrado, y salió hacia la calle. Ahí, frente a él, no vio al vampiro en su forma nocturna, sino usando su mascarada humana. Tirado sobre el pavimento, en vez de estar el monstruo, había un hombre pálido y calvo con una enorme nariz de gancho y ojos azules como un río congelado. Con una mano temblorosa, el vampiro se sobaba la nariz y trataba de detener la hemorragia que brotaba de esta. Se puso de rodillas en el suelo y volteó a ver a Pancho, furioso. El hombre rugió como un felino enorme y abrió la quijada hasta que ésta llegó casi hasta el pecho, mostrando sus afilados colmillos de piraña. Sus ojos se volvieron completamente negros y mientras corría hacia Pancho, terminó de transformarse en el ser alado y asqueroso que había escapado del ataúd de la iglesia. Pancho corría en 2 patas y le lanzó un puñetazo al vampiro, el cual éste logró esquivar y respondió con un zarpazo en el rostro del hombre lobo.
Para mala fortuna de nuestro amigo, una de las afiladas garras del hematófago entró en su ojo y debido a la intensidad y a la fuerza aplicada al golpe, Pancho perdió el ojo. De pronto, un lado se volvió completamente oscuridad, mientras sentía como un mar rojo empañaba su ojo bueno, dificultando aún más la visión. La sangre se le metió a la nariz y estornudó en medio de la batalla. Con su ojo bueno, Pancho vio su otro ojo rodar por el asfalto completamente apagado. El vampiro lo tomó con uno de sus miembros inferiores y como un simio, se lo llevó al hocico y lo devoró. Esto pareció fortalecerlo, pues creció de tamaño y volumen ante la mirada atónita de Pancho. Mientras este gemía adolorido y medio ciego, el Strigoi le propinó un gancho al hígado que lo dejó de rodillas y jadeando. Después, 2 cabezazos, tan fuertes como si le hubieran dado con un mazo de metal, se estrellaron contra la frente del licántropo, dejándolo mareado. Pancho se dejó caer para atrás y al estar de rodillas se hizo daño en la espalda baja y sintió los músculos de sus muslos estirarse al máximo. Su pelaje pardo estaba teñido de rojo. Giró sobre sí mismo para ponerse de pie, pero el vampiro lo sujetó de las orejas, arrancándole un chillido como de cachorro atropellado. Le dio vueltas por el aire y le arrojó contra un enorme árbol que se encontraba a unos metros de distancia. Pancho se estrelló y había agarrado una velocidad de varios kilómetros por hora en el trayecto. Su estómago se estrelló de lleno contra el grueso tronco del árbol y sintió cómo sus costillas astilladas se encajaban por dentro de su piel abdominal. Estuvo a punto de caer inconsciente, pero un dolor espantoso lo hizo despertar. Un dolor en el pecho que le impedía respirar, subía por su garganta. Pancho tosió sangre que bañó el asfalto y lo liberó un poco de ese dolor. Era claro que el vampiro lo superaba en fuerza y en habilidad. Por algo estaba enterrado en ese ataúd dentro de la iglesia, y quién sabe cuántos siglos estuvo ahí y por qué. Pancho debía usar su intelecto para vencerlo. Escuchó al Strigoi moverse entre las copas de los árboles jugando con él. Pancho rápidamente buscó a tientas en el suelo una rama de aquel árbol que había sido destrozado bajo su peso, algo que pudiera usar como una estaca de madera. Por fin halló una gruesa rama y cuando sintió que el vampiro de nuevo se abalanzaba sobre él, lo apuñaló. El vampiro hizo un gesto de terror que volvió su asqueroso rostro aún más terrorífico, pero lo relajó levemente al ver que su rival había fallado y había clavado la estaca en su vientre y no en su corazón. Aún así, Pancho se sujetó a él con todas sus fuerzas, aferrándose con todas sus zarpas al torso del vampiro y lo mordió con fuerza en el cuello. El Strigoi chillaba de dolor y trataba de zafarse de su enemigo mortal. Sabía que si permanecía ahí más tiempo, podía arrancarle la cabeza y poner fin a su vida gloriosa. Intentó alzar el vuelo, desesperado, pero Pancho logró atajar ambas alas, impidiendo su movimiento. En un acto patético y desesperado, el vampiro se tiró al suelo y comenzó a rodar para tratar de liberarse de Pancho, pero este había bloqueado el dolor y había enfocado las fuerzas que le quedaban en su mandíbula, la cual no planeaba abrir por nada del mundo hasta que la cabeza de su rival se desprendiera del cuerpo y se volviera cenizas que llenarían el aire de aquella noche en Transilvania. Estaba tuerto, casi cegado por completo del otro ojo debido a la sangre que emanaba del agujero en su cabeza. Tenía la nariz y las costillas fracturadas, pero podía aguantar un poco más. El vampiro se levantó del suelo, aún con Pancho aferrado a él, e intentó quitárselo de encima con un par de movimientos de sus brazos, mecánicos y cansados. No logró aflojarlo ni un poco. Entonces, al bajar los brazos, casi dándose por vencido, palpó su última esperanza con una de sus manos. La estaca de madera seguía clavada en su abdomen, posada ahí, tan insignificante como un mosquito en una noche de verano. El vampiro la sacó de su cuerpo, la sujetó con fuerza con su garra y la clavó con fuerza en el interior de la oreja derecha de Pancho. Pancho aulló de dolor y soltó al monstruo, pero este no se detuvo y siguió aplicando presión hasta que la estaca llegó hasta el cráneo de su enemigo y sintió cómo lo fisuraba poco a poco hasta tocar su cerebro. Pancho sintió cómo su cuerpo dejó de obedecerle. Sus patas no le respondieron y cayó directo al suelo. Ahora eran de gelatina. Apenas podía respirar. Su hocico estaba paralizado, con la lengua de fuera, y la baba y la sangre brotaba por montones y bañaba el suelo de la calle. Intentó sacarse la estaca de la oreja, pero fue inútil. Ni siquiera pudo sentirla. Estaba clavada hasta el fondo de su cráneo.
Pancho se quedó ahí, tirado, observando cómo su rival ganaba fuerzas. Cuando el vampiro logró erguirse de nuevo, con una sangre amarillenta parecida al pus, emergiendo de la herida de su cuello y bañando todo su torso, tomó a Pancho por el cuello y se levantó en vuelo. Cada vez ganaban más altura, a una gran velocidad. Pancho sentía como si estuviera en una montaña rusa y trataba de atrapar bocanadas de aire, pero casi no podía respirar ya. Un montón de lucecitas y destellos blancos aparecieron en el interior de sus párpados, y cuando sintió que se iba a quedar dormido, el estrigó y lo dejó caer desde donde estaban, a unos 3000 pies de altura, más o menos. Mientras caía, el dolor de Pancho se iba volviendo menos intenso. Vio a su madre, a su hermana, a su abuelita e incluso a su padre, quien, si bien no había estado presente durante años, se había reivindicado al ir a salvarlo de esos delincuentes en Tijuana. En ese momento se preguntó si sus padres seguirían vivos, y de ser así, ¿cómo lucirían ahora que eran viejos? Se imaginó a su hermana, ya con hijos, casada y con su propio empleo. Pensó en aquellos amigos de la secundaria que había dejado de ver cuando entró a la prepa, cuando su vida cambió. Pensó en su mentor, en el rumano, ese extraño vecino que había cambiado su vida para siempre. Pensó en Antonio, en su familia. Pensó en su difunta novia y los extraños cuyas vidas había terminado. Lo siento, pensó, mientras su canino hocico dibujaba un intento de sonrisa. Un estruendoso golpe estalló sobre el asfalto. Se había abierto un cráter. Algo había caído del cielo. Varios vecinos salieron en pijama a ver qué había sucedido. Encontraron a un hombre desnudo, con barba y cabello largo, sin un ojo y completamente despedazado por el impacto, en aquel cráter que se había formado en el asfalto de la calle. Seguro había sido un suicida que había saltado de alguno de los edificios cercanos. Sin embargo, la pena ajena se convirtió en pánico cuando vieron a un enorme ser alado, tan grande, volar cerca de la luna llena que los iluminaba aquella noche. Era tan grande que cubría la luz de la luna, dejando a Transilvania en completa oscuridad. Aquello no era un ave, era uno de esos seres de los que los viejos decían que aún vivían en las afueras, en los bosques, las cuevas y los terrenos inhóspitos. Era un vampiro, como los que pusieron a Transilvania en el mapa tantos siglos atrás. Los vecinos de ese barrio rumano se persinaron y entraron de vuelta a sus casas, poniendo todos los cerrojos y cerrando las cortinas. Había vuelto la peste de los vampiros a sus tierras. Que Dios los ampare. Mientras, el vampiro se regodeaba victorioso, viendo desde las alturas la tumba urbana e improvisada de su último enemigo, el legendario Pancho, el hombre lobo mexicano, asesino de vampiros. Una frase revoloteaba en su mente, divertida, como una mariposa de la muerte revoloteando en un cementerio. Edo brisketai enas licántropos. Aquí yace un hombre lobo. Sus rodillas viejas crujieron cuando se sentó en el sofá de su maloliente casa, llena de termitas en la colonia San Rafael. Le dio un sorbo a su café soluble e hizo una mueca de asco cuando sintió el sabor rancio de la bebida. Unas gotas calientes se derramaron sobre su larga barba blanca y sintió el calor en la barbilla, pero no le importó. Le dio otro trago y se sentó frente a la ventana, viendo a los transeúntes que pasaban por la calle. El rumano, como lo llamaban en aquella pintoresca colonia de la Ciudad de México, desde su llegada, varias décadas atrás, estaba cansado de vivir. Siempre había sido un lobo solitario, un fantasma, sin amigos ni familia. Huyó de su país hace mucho tiempo, tomando como pretexto la situación política y económica que su país vivía en aquellos años, pero en verdad salió huyendo de los fantasmas de su pasado y de sus crímenes. Un pasado distante en el calendario, pero que, para él, había ocurrido apenas el día anterior. Casi no dormía, pues al cerrar los ojos revivía las atrocidades que había llevado a cabo durante su juventud y adultez temprana en Rumanía. Afortunadamente, en México pudo iniciar desde cero, y cada noche de luna llena se encerró en su habitación de puertas de titanio y ventanas blindadas, y la bestia no volvió a atacar jamás. De repente, como un pensamiento taciturno a medianoche, el rumano pensó en aquel muchachito insolente que había descubierto su secreto, el único en México que sabía lo que era cuando se ponía el sol y la luna llena reposaba en el cielo nocturno. Ese niño que, una noche,
Subió hasta la punta del árbol justo afuera de su ventana y lo vio a través del cristal. Algo, una conexión, se formó entre ellos en ese momento, cuando sus miradas se conectaron. Una misión cósmica que los astros y las estrellas debían cumplir a como diera lugar. Las coincidencias no existen, se repetía el anciano, y desde esa noche sintió un deseo de cuidar y proteger a ese muchachito, así que todas las noches vigilaba su casa desde la calle, como un centinela nocturno. Por esa razón, y sin saberlo a ciencia cierta en ese momento, cuando tiempo después el chico fue a rogarle que lo transformara, él accedió, pero se arrepintió durante todos esos años el haberlo abandonado y haberle dado la espalda en el proceso de adaptación a su nueva condición. Por eso, cuando tiempo después el padre del chico caminaba como un alma en pena por las calles de la colonia, con lágrimas en los ojos, ojeroso y muy delgado, preguntando por su hijo, él se vio obligado a revelarle su secreto y en lo que había transformado a su hijo. Hasta donde supo por las habladurías de los vecinos, el padre había encontrado a su hijo, pero el rumano jamás volvió a verlo por la colonia, ni a saber de él o de su familia. ¿Qué sería de él ahora, a más de 30 años de ese suceso? Tan pronto como el pensamiento acudió a su mente, este pasó de ser melancolía a preocupación. Los licántropos no tienen recuerdos repentinos de nostalgia, tienen alertas. En eso, un auto negro y viejo dio vuelta en la esquina de la calle y se estacionó con un chillido de llantas justo frente al portón de la casa del rumano. Este maldijo y bajó a abrirles a sus camaradas. El portón de metal oxidado chirrió tan fuerte que lastimó los oídos de la gente que pasaba cerca. El rumano se quedó parado en el umbral, con los brazos cruzados, expectante. Del auto descendieron 4 hombres, viejos, todos con poco cabello. Todos blancos, de ojos azules y apagados, llenos de arrugas en el rostro. Todos iban vestidos de negro. El hombre que descendió del asiento del copiloto traía una camisa de sacerdote debajo de su saco. ¿Podemos pasar?, preguntó el sacerdote en rumano. El rumano negó con la cabeza. Vamos, Mihai, dijo uno más de los hombres, también en rumano. Tenemos algo muy importante que decirte. Los vampiros han vuelto. El rostro del hombre lobo de la San Rafael se tensó, dibujando 1.000.000 de surcos y arrugas en su cara. Se hizo a un lado e invitó a pasar a los 4 hombres. Antes de cerrar el portón, miró celosamente la calle, en dirección a Ribera de San Cosme y hacia Circuito. No había nada sospechoso. Permítame presentarme, Mihai. Me llamo Ionel, de la parroquia de San Miguel, en Transilvania. Sabemos quién es usted y que mordió a un chico mexicano hace 32 años. Yo no tengo nada que ver con ese niño tonto. Él vino pidiéndome que lo mordiera y así lo hice, pero le advertí que estaría por su cuenta a partir de entonces, y así ha sido. Tiene casi 30 años que no sé nada de él, ni siquiera sé cómo se llama. Si está haciendo algún desastre, no vengan a mí por ayuda. Está muerto. Ionel interrumpió a Mihai con una leve sonrisa en la cara. ¿Qué? El sacerdote puso a Mihai al corriente de cómo Pancho, sobrenombre con el que conocían al mexicano en Rumanía, se había hecho de una reputación como temido cazavampiros en sus tierras, pero había perecido ante uno de los strigoi más poderosos que el mundo jamás hubiera conocido. Mira, Mihai, en Transilvania, hace más de 500 años, hubo una peste de vampiros. No te aburriré con esa historia porque seguramente ya la conoces. Lo que muy pocos saben, solo los miembros del clérigo rumano y algunos de nuestros aliados más cercanos, es que esa batalla la hubiéramos perdido, de no ser porque un nigromante, ayudado por un licántropo, lograron encerrar a aquel que conocían como el Apóstol, un vampiro que llegó de la nada a nuestras tierras. Se dice que habitó en las montañas desde antes que Cristo llegara al mundo en forma de hombre y azotó campiñas, pueblos y ciudades enteras por toda Europa. Su propósito era liderar una rebelión de los vampiros para que el mundo le perteneciera a él y a los suyos. Afortunadamente, durante la noche del solsticio de verano, antes de que las noches fueran más largas y los días se hicieran más cortos, el licántropo y el brujo oscuro lograron atrapar a ese ser y lo encerraron en un sarcófago con un sortilegio, y fue enterrado en Tierra Santa, en lo más profundo de las mazmorras del templo de San Miguel, y jamás debió haber salido de ahí. El relato del viejo sacerdote, de aspecto tétrico, sonaba con su voz cavernosa en la pequeña estancia de la sala de Mihai, que olía a humedad y excremento de polilla. Nunca supe de esa historia en mis años en Rumanía, dijo Mihai, incrédulo de la historia sobre el apóstol. Es porque todos los testigos civiles de aquella batalla ocurrida en Transilvania fueron eliminados.
Esa es la voluntad de Dios, dijo el sacerdote persignándose, y jamás se escribió al respecto. Es una de las pocas veces en las que la Iglesia Católica ha trabajado en equipo con los practicantes de la magia negra. Además, para ese momento los hombres lobo ya no tenían ningún nexo con la Iglesia. Era algo que no se podía saber. Bueno, pero eso, ¿qué carajo tiene que ver conmigo?, preguntó Mihai, poniéndose de pie, algo molesto. Uno de los hombres que acompañaban al sacerdote se puso de pie. Era calvo, y su cuerpo fornido no correspondía con su rostro añejo. Sonrió, mostrando una dentadura podrida y con pocos dientes, y le extendió la mano a Mihai. Mucho gusto, Mihai. Mi nombre es Catalín. Soy un nigromante. Estoy aquí para pedirte tu sangre. La necesitamos para traer a Pancho de vuelta de las llamas del infierno, dijo el hombre, sin rodeos, como si fuera un niño explicando algo a su padre. Mihai no respondió nada. No sabía qué responder. Parecía una pesadilla febril, una historia de terror sin sentido. Él había escuchado de boca de su padre y de su abuelo varias historias relacionadas con Transilvania, vampiros, brujos y fantasmas, pero él huyó de ahí a una edad muy temprana. Jamás vio nada y no sabía cómo lucía un vampiro. Solo sabía que eran reales y que eran seres cuyo único objetivo era despedazar a cada ser humano sobre la tierra, sin importar si eran buenos, malos, sacerdotes, asesinos, violadores, niños, ancianos o mujeres. Para ellos eran hormigas sin sentido en el mundo. Si los demonios existían, debían ser ellos. ¿Qué carajo podía hacer un anciano de casi 90 años contra aquellos seres del mal a los que sus antepasados tanto temían? ¿Por qué Pancho había terminado en Rumanía peleando con vampiros? ¡Mierda! Le había destruido la vida a ese niño. Él debería estar criando a sus hijos para ese momento, que ya deberían ser universitarios. Debería tener una vida normal al lado de sus padres, ahora ancianos. Ir a trabajar y disfrutar del mundo normal, alejado de esas tonterías oscurantistas y también alejado de una vida de remordimientos y pena que llevaba él. Un nudo se le hizo en la garganta al viejo, pero logró contener las lágrimas. Arrugó la nariz y encaró al sacerdote, enrojecido de coraje, para decirle: ya arruiné su vida al ceder a su capricho de adolescente. Él solo quería asustar a un compañero de la escuela que también está muerto ahora, junto con toda su familia. Arruiné la vida de ese niño, ¿no entiendes, imbécil? Yo lo maté, y maté a todos los que él haya creído haber matado. Tantos años aquí recluido, en esta casa, sin familia, sin amigos. Todo con tal de no matar a nadie más, y de todos modos, maté a tantas personas. Esta vez Mihai no pudo contener más las lágrimas y se soltó a llorar. Las lágrimas caían como una cascada sobre la taza de café que tenía sobre el regazo, enfriando la bebida. Ya está muerto. Déjenlo en paz. Déjenlo que descanse, finalizó el anciano con voz apagada, apenas audible. Eso queremos, Mihai, respondió el sacerdote desde su asiento, sin inmutarse ante las lágrimas de su anfitrión. Pero Pancho está en el infierno. Mató a muchas personas, y el hecho de que haya cazado a tantos vampiros no significa nada ante Dios Padre. Él está sufriendo mucho más ahora mismo de lo que sufrió en vida, créeme. Mihai cedió ante un llanto incontrolable de nuevo, contrayéndose en el sofá. Catalín se puso de pie, sonriendo como un niño con rostro de anciano, feliz y sonrojado, y abrazó a Mihai, sentándose junto a él. Lo consolaba como un amigo consuela a otro pequeño tras la pérdida de una mascota. Había amabilidad sincera en su voz, pero con cierto tono de burla. Tranquilo, Mihai, aún puedes hacer algo por Pancho. Puedes sacarlo de ese tormento y dar su deuda por saldada. Sería como un inicio de cero. Si pudieras volver en el tiempo y deshacer todo el daño que le causaste, ¿lo harías? Los ojos azules del nigromante bailaban y brillaban con un tono cálido. Sí, sí lo haría, sin dudarlo, respondió el rumano desesperado. Entonces, ven con nosotros y ayúdanos a traerlo de vuelta de las garras del maestro Lucifer, respondió el nigromante, dándole unas palmaditas en la espalda. ¿Por qué es él quien debe enfrentarse al apóstol?, preguntó Mihai acongojado. Es el único licántropo cazador de vampiros que queda, respondió el sacerdote. Todos los demás son como tú, bestias imbéciles, sedientas de sangre que no pueden controlarse cuando la luna sale. Mihai miró a Catalín, en busca de consejo en sus ojos. La sonrisa, horrenda pero reconfortante del brujo, se había esfumado. Ahora veía a Mihai con un semblante tan serio como el de Ionel. Ven con nosotros y ayúdanos a traerlo de vuelta de las garras del maestro Lucifer, repitió Catalín en tono serio.
relámpagos centelleaban furiosos en el cielo, y la torrencial lluvia mojaba a los presentes en aquel cementerio de Transilvania, como si Dios supiera lo que aquel sacerdote, el nigromante y el viejo hombre lobo intentaban hacer. La misma Trinidad que había derrotado al apóstol 500 años atrás, pero con diferentes nombres y otro rostro. Ahora buscaban robarle al diablo el alma de su esclavo más preciado, Pancho, el hombre lobo de México. Dos hombres fornidos, hundidos por completo en el lodo, sacaron con trabajo un enorme ataúd de acre, de un sitio donde no había lápida alguna. A golpes, con una pala, Ionel abrió ansioso la tapa del ataúd, y un olor pestilente salió despedido de ahí, mientras un relámpago teñía de blanco la noche por unos instantes. Catalín retiró la tapa, y ahí estaba Pancho, que ya se había empezado a podrir. Sus ojos estaban entreabiertos, viendo hacia sus pies, con la boca también entreabierta y la piel de un tono verdoso. Las lágrimas de Mihai se perdieron entre las gotas de lluvia que empapaban su rostro y su larga barba blanca. ¡Hazlo!, vociferó Ionel, haciendo que su voz sonara más fuerte que la tormenta misma. Catalín sacó un extraño amuleto de su sotana negra y lo sujetó sobre el rostro de Pancho. Era una especie de símbolo, hecho con lo que parecía ser cabello humano, ramas de árbol y teñido de un color café rojizo. Después le pidió a Mihai que le diera su mano, y este se la dio. Catalín tomó un afilado cuchillo de obsidiana de su cinturón y le hizo un profundo corte en la palma de la mano al viejo, quien la retiró adolorido después de que la sangre cayera sobre la frente del cadáver de Pancho. El nigromante entonó varios cánticos en un idioma que no era rumano ni español, y a medida que los cánticos se volvían más fuertes, la lluvia caía con mayor intensidad. Parecía que el cielo se iba a caer. Entre las tumbas, Mihai vio un montón de sombras oscuras que corrían, sin intenciones de ocultarse, y gritaban en un idioma desconocido para él. Se estaban acercando a ellos. Las sombras eran gigantescas, fornidas, y aunque lo intentaba, Mihai no lograba encontrarles una forma que pudiera reconocer. Aquellos acosadores no eran humanos. «¡No los mires!», le gritó el sacerdote, sacándolo de sus pensamientos. Acto seguido, Ionel sacó un crucifijo y lo levantó, en dirección a donde se hallaban las sombras tenebrosas que seguían acercándose. Después sacó un frasco de su bolsillo y comenzó a rociar lo que Mihai supuso era agua bendita, en dirección a las sombras, mientras rezaba en latín y pronunciaba el nombre de Dios. La intensa tormenta hacía imperceptible el rocío del agua bendita y parecía que no salía nada del frasco cada vez que Ionel lo agitaba en el aire. En ese momento, un relámpago brilló en el aire de nuevo e iluminó todo el cementerio por varios segundos que se le hicieron eternos a Mihai. Pudo ver a los seres detrás de esas sombras. Eran seres amorfos, con cuernos, ojos de serpiente, patas como de cangrejo y bocas enormes de las que colgaban lenguas larguísimas que llegaban hasta el suelo. Los demonios rugían y chillaban ante los rezos de Ionel, y cuando volvió a pronunciar el nombre de Dios, otro relámpago volvió a iluminar el cementerio, y los demonios ya se habían ido, no sin antes dejar escuchar un lamento espantoso que solo pudo haber sido emitido por alguien que no pertenecía a este mundo. Casi al mismo tiempo, los frenéticos cánticos de Catalín cesaron con un grito agudo de él, mientras pronunciaba lo que sonaba como un nombre muy antiguo, casi un gruñido. En ese mismo instante, el ataúd donde se encontraba Pancho explotó en 1000 pedazos, y una llamarada enorme de color verde iluminó por última vez la noche de Transilvania. Catalín salió disparado hacia atrás y aterrizó aparatosamente sobre el piso lodoso del cementerio. Mihai corrió a auxiliarlo, e Ionel corrió hacia los restos del ataúd, mientras la flama verde se extinguía poco a poco bajo las gotas de lluvia. Los ojos azules y acuosos del sacerdote buscaban en el suelo algún rastro de Pancho, pero solo había trozos de madera quemados. «¿En dónde está Catalín?», gritó furioso, mientras Mihai le ayudaba al nigromante a ponerse de pie. «El maestro está furioso. Esta noche lo hemos derrotado. Pancho ha vuelto, pero ahora él debe encontrarnos a nosotros», respondió el brujo, algo mareado y con la ropa y el rostro lleno de lodo. La lluvia había comenzado a cesar. Cerca de 1 hora y cuarto después, Ionel, Mihai y Catalín estaban sentados en las bancas de la parroquia de San Miguel. El cristal roto del ventanal por el que había escapado el apóstol casi mes y medio atrás ya había sido reemplazado por uno nuevo, así que estaban cálidos ahí dentro, iluminados por velas y focos amarillentos. Los 3 ancianos estaban en completo silencio en la enorme estancia religiosa y empapados de pies a cabeza todavía. No habían tenido siquiera tiempo de secarse.
Mihai lucía tranquilo, pues sabía que su conjuro había funcionado, pero Ionel lucía molesto. El sacerdote había empezado a pensar que no había sido buena idea acudir a un brujo por ayuda. En eso, unos golpes secos rompieron con el silencio sepulcral de la capilla. Venían del confesionario. Catalín sonrió de oreja a oreja. La sangre de Mihai se congeló de miedo e Ionel apretó su crucifijo en alerta. Los tres hombres caminaron lentamente hacia el confesionario y a medio camino saltaron del susto. Los golpes volvieron, y esta vez más insistentes. Catalín se adelantó, empujando a sus compañeros, y abrió la puerta del confesionario. De ahí salió asustado, confundido y con ojos de loco. A pesar de la larga barba, las arrugas y el cabello largo, Mihai lo reconoció. Era el muchacho que lo había espiado por la ventana mientras la luna llena estaba en lo alto del cielo, y el mismo que tocó a su puerta por ayuda cientos de años atrás. Era él, era Pancho, completamente desnudo, sucio y andrajoso. Había algo en su mirada. Era serena, pero ardiente de preguntas y de miedo. Era la mirada de un hombre que había vuelto de la muerte. A pesar de la lluvia que había golpeado a Transilvania aquella noche, Pancho estaba completamente seco. Pancho miró al sacerdote y le preguntó en rumano: ¿qué pasó? Solo recuerdo estar cayendo después de que esa cosa me levantó en el aire. No podía respirar. Pensaba en mi familia, en México, y luego, ¿qué pasó? Moriste, le respondió el sacerdote sin tacto alguno. Estuviste muerto más de un mes. Te enterramos, pero te necesitamos de vuelta. El vampiro que te derrotó es un poderoso príncipe Strigoi al que conocemos como el Apóstol. Le hemos seguido la pista gracias a nuestros informantes y otras fuentes. Ha estado liberando a varios vampiros en el mundo. Creemos que quiere ocasionar otra plaga de vampiros, pero esta vez a nivel mundial. Hasta ahora, ha liberado a 13 vampiros en Rusia, China, Japón, México, Brasil y Alaska. Ha estado viajando. Si libera a más de sus seguidores, podrían extinguir la raza humana. Esto se ha vuelto mucho más complicado de lo que creímos hace un mes. Pancho intentó asimilar todo, pero la cabeza le comenzó a dar vueltas y cayó de rodillas en el suelo helado de la capilla y se puso el rostro entre las manos. Intentaba entender lo que estaba pasando, convencerse de que no era una tortura más de las que había vivido en ese lugar terrible, habitado por demonios, durante lo que a él le pareció que fueron siglos, pero por lo que le dijo el sacerdote, solo había sido poco más de un mes. Cuando Pancho levantó la mirada, se percató de la presencia de los otros dos ancianos que estaban con el sacerdote, que lo había contratado para atrapar al vampiro que había escapado de esa misma iglesia. El hombre calvo sin dientes le ocasionó escalofríos, con esa mirada inquietante, y al otro, al de la barba blanca y mirada triste, lo reconoció. El rostro de Pancho se colgó y pareció ganar 10 años con el peso de su descubrimiento. La nostalgia lo golpeó de pronto, y 30 años de recuerdos, de lágrimas, de sueños frustrados, le cayeron de golpe en la cabeza. Se puso de pie, temblando, y se acercó al rumano. Mihai lo miró a los ojos, y la misma chispa que se había producido más de 30 años atrás, seguía ahí. Ambos comenzaron a llorar, y como si fueran amigos de toda la vida, se abrazaron efusivamente. Perdóname, perdóname, niño, repetía sin parar Mihai, empapado en lágrimas. Creo que tienen mucho de qué hablar, dijo Ionel con su tono carente de emociones. Vengan, los llevaré a una celda para que te vistas y para que platiquen. Mañana hablaremos sobre la tarea que nos aguarda. Pancho ya estaba vestido y se sentó en la cama enfrente de Mihai, que estaba sentado en una silla, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y cargados por la pena. Durante un largo rato, ambos se miraron. Era como verse al espejo a través de los años. Mihai era el futuro de Pancho y Pancho era el pasado de Mihai. Por fin, Pancho habló en español por primera vez en 30 años. Nunca te pregunté cómo te llamabas. Mihai, dijo el rumano, barriendo las letras. Pancho le extendió la mano. Tú dime, Pancho. Mihai le sonrió y estrechó su mano. La barrera había sido derribada. Se pusieron a hablar largo y tendido por horas y les dio la madrugada. Hablaron sobre lo que había pasado en México tras su desaparición, cuando Pancho apenas tenía 17 años, pero él no quiso saber nada sobre cómo vivían sus padres ahora, si es que vivían, ni su hermana, quien ya debía ser una cuarentona. Prefería quedarse solo con sus recuerdos.
Mihai no dijo nada sobre ellos tampoco. Pancho le habló de sus hazañas en los últimos años como cazador de vampiros. Mihai se sintió orgulloso de él, pero al mismo tiempo sintió lástima. Lástima porque en vez de estar cumpliendo sus sueños de la infancia, estaba ahí, en Rumanía, resolviendo casos en la oscuridad. Lástima porque no había tenido infancia. Lástima porque Pancho iba a terminar igual que él cuando fuera viejo. Y lástima porque mientras todo esto ocurría, él estaba sentado en el sofá de su casa en la colonia San Rafael. ¿Sabes? Desearía nunca haberte mordido, niño. Desearía no haber arruinado tu vida, dijo Mihai sin verla a los ojos, cabizbajo. No fue tu culpa, viejo amigo. Yo elegí mi destino. El deseo de venganza por un juego idiota de niños me cegó. Ahora, habiendo vivido lo que he vivido y sabiendo las cosas que existen, o que existimos aquí afuera, me parece ridículo lo que hice. Pero cuando uno es joven, solo piensa en el presente, jamás en el futuro. Pero aún así, siento que tú y yo estábamos destinados a estar aquí, ahora, desde aquella noche que te vi por primera vez. ¿Para qué? La pregunta de Mihai se vio interrumpida por el ruido de un cristal rompiéndose abajo en la capilla. Después, un grito aterrador. Y luego, silencio absoluto. Como si el mundo entero hubiera muerto. Una risa espantosa y burlona retumbó en cada ladrillo del templo de San Miguel. Mihai sabía lo que debían hacer, y la deuda que le debía a Lucifer por sacar a Pancho quizá quedaría saldada esa misma noche. Mihai y Pancho salieron de su celda, y varios sacerdotes estaban en pijama en el umbral de sus habitaciones, confundidos por lo que acababan de escuchar. «No salgan, cierren sus puertas con llave y encomiéndense a Dios», les gritó Mihai en rumano, y los sacerdotes, jóvenes y viejos, lo obedecieron, y el corredor quedó en completa oscuridad cuando los hombres de fe cerraron sus puertas. Cuando descendieron a la capilla, la oscuridad los había seguido hasta ahí, pues todas las velas y los bombillos estaban apagados, y un gélido frío se metía por un enorme hueco que había en el ventanal recién reemplazado, arriba de la entrada principal del templo. Pancho agudizó su mirada y vio una silueta altísima, completamente negra y ancha, en la esquina de la iglesia. De repente, dos luces rojas se encendieron en la cabeza de esa sombra. Eran sus ojos, y Pancho lo reconoció de inmediato. Lo más rápido que pudo, Pancho se transformó en lobo. Dejó fluir sus emociones, su tristeza, su enojo, su dolor, su amor y sus recuerdos. La bestia estaba lista. Mihai lo miró. Él no sabía transformarse a voluntad, y esa noche ni siquiera había luna llena. Pancho sabía cómo arreglar eso. Lo rasguñó en la espalda, y 4 zanjas enormes bañaron de sangre la espalda del viejo, quien se dejó caer de dolor en el suelo, pero casi al instante el dolor se esfumó, y sintió la adrenalina pura correr por sus venas. Cuando se levantó del suelo, el estrigoi que los observaba al final de la fila de bancas no vio 1, sino 2 licántropos que le hacían frente, gruñendo, atemorizantes. Pancho tropezó con algo. Al ver hacia abajo, vio que eran los cuerpos del sacerdote y del nigromante, debajo de un charco de sangre que parecía infinito y que lucía negra en la oscuridad de la iglesia, fusionados en una sola figura deforme, líquida, que bañaba el suelo helado. Pancho estaba sereno, pero Mihai jamás había sabido controlar sus transformaciones. Parecía un león enjaulado y tenía ganas de matar. El apóstol, por fin, abrió sus alas y mostró todos sus colmillos, que centellaron en la oscuridad, chillando como una rata gigante. Mihai saltó sobre las bancas y corrió sobre las filas para abalanzarse sobre su rival, pero el apóstol elevó el vuelo, con los pies al frente, y pateó con la fuerza de un tren al viejo licántropo en el pecho. Mihai chilló y salió disparado contra la cruz enorme que estaba al frente del altar, partiéndola en 2. Lo que antes había sido una cruz cayó con un estruendoso eco al suelo, ahora como 2 gigantescos pedazos de madera astillados. El impacto del golpe resonó en cada centímetro cuadrado de la iglesia. Pancho se le echó encima al apóstol y esta vez no tenía técnica de combate. Solo sentía rabia y sabía que lo tenía que derrotar. Pancho lanzaba mordiscos al rostro y al cuello del vampiro y le arrancó varios trozos de piel en el proceso. El vampiro reía, tratando de quitarse de encima a Pancho. Sabía disimular muy bien el dolor. Finalmente, el estrigoi pegó un salto tan fuerte que tanto él como su atacante llegaron hasta el techo del templo y el ser volador aplastó contra este al licántropo, tan fuerte que se dibujó una grieta justo en medio del techo.
El apóstol se quedó flotando en el aire con aleteos distantes y Pancho aterrizó en una banca de madera, haciéndola pedazos. Tú estabas muerto, le dijo el apóstol a Pancho mientras volaba sobre él con una voz viperina en perfecto español. Mihai se levantó con la espina dorsal adolorida y la cabeza a punto de reventarle. Buscó algo en el altar que pudiera usar como arma. Ya no era tan rápido como antes. Sin hacer mucho ruido, vio una botella de vidrio circular llena de un líquido transparente. La tomó con sus arpas enormes, llenas de pelos blancos y plateados por la edad, y la olió. Era agua, y solo podía esperar que estuviera bendita. Mientras el apóstol sobrevolaba a su amigo lastimado, lanzándole arañazos, burlándose de él y humillándolo, Mihai se acercó por detrás, lo más callado posible, con la botella de agua bendita en la mano y armado únicamente con su fe. Cuando estaba a unos pasos, el vampiro se dio media vuelta y lo vio. Mihai, sin perder tiempo, le arrojó la botella en el rostro con la fuerza de una bala de cañón, y el frasco de cristal se estrelló contra el repugnante rostro de murciélago del apóstol. El ser chilló de dolor y se tiró al suelo, cubriéndose la cara con sus garras delgadas y huesudas. Mientras estaba tirado, retorciéndose del dolor, Mihai lo mordió de uno de los tobillos y comenzó a sacudir la cabeza como un demente. Poco a poco iba ganando el control sobre la bestia dentro de él. Era más hombre que lobo, por primera vez en casi 80 años de ser un licántropo. Sus colmillos trituraban los huesos del Strigoi, y entre más trataba de zafarse el ser con golpes e intentando volar, más fuerza le aplicaba su mordida y más sacudía la cabeza. La sangre fría y espesa del vampiro se le metió al hocico. Tenía un sabor horrible. Pancho se levantó, se paró en dos patas y aulló de júbilo. Por primera vez en su vida, no estaba solo. El aullido del mexicano retumbó en cada muro de la capilla con su eco. Pancho mordió una de las alas del apóstol y tiró con todas sus fuerzas. Mihai comprendió lo que le decía su compañero y soldó el tobillo del monstruo para tomar la otra ala y tiró con todas sus fuerzas en sentido contrario a Pancho. Las membranas de las alas del vampiro estaban tensas al máximo, mientras él se retorcía de dolor y chillaba como un demonio torturado. Pronto, leves crujidos comenzaron a sonar por encima de los furiosos gruñidos de los lobos y de los chillidos del propio Strigoi, hasta que las alas cedieron y fueron arrancadas casi de raíz del lomo de la bestia voladora, como una mosca a la que le arrancan las alas. El apóstol salió disparado del otro lado de la capilla por la fuerza, bañado en sangre y girando sobre sí mismo. Los licántropos escupieron las alas al piso y se dirigieron hacia él para darle el golpe de gracia. Torpe y lentamente, el apóstol se puso de pie, parado sobre sus patas traseras, tambaleante. Pancho hizo lo mismo. Cerró sus arpas titánicas en forma de puño y, como un boxeador de peso completo, liberó su ira entera contra su oponente. Golpe derecho, un golpe izquierdo, un jab y dos golpes directo al costado del ser lo dejaron vulnerable contra un poderoso cabezazo que lo derribó de nuevo y ya no se levantó esta vez. Pancho se acercó al apóstol, lo tomó de su cuello grueso y corto y lo levantó del suelo gruñendo. Se preparaba para arrancarle el rostro de un mordisco, pero el cobarde príncipe de la oscuridad levantó con sus últimas fuerzas una mano y le encajó las garras en los ojos a Pancho, quien lo soltó, y el vampiro se escabulló hacia el altar, arrastrándose. El apóstol tomó una de las mitades de la cruz, que ahora era una gigantesca estaca de madera con la punta astillada, y la levantó sobre su cabeza para clavársela por la espalda a Pancho, quien estaba en el suelo, sacudiendo la cabeza tratando de limpiarse la sangre del rostro. La estaca bajó con una fuerza terrorífica contra el licántropo, ignorante de su situación, y atravesó piel, hueso y músculo, bañando al vampiro de sangre en el rostro. El ser, de manera grotesca, sacó su lengua bifurcada y lamió el líquido que lo cegaba. Pero no fue a Pancho a quien había atravesado con la estaca, sino a Mihai, quien se había interpuesto entre el arma letal y su eterno pupilo, y su único amigo en el mundo. Mihai había quedado de frente al vampiro, quien le sonreía burlón, con su rostro chato y peludo sonriendo, y sus ojos y colmillos brillando en la oscuridad. La estaca estaba clavada justo en el abdomen del lobo y salía por su espalda, empapada de sangre. Aún con los ojos desencajados por el dolor, Mihai sonrió con su hocico canino, y el apóstol borró su sonrisa en ese instante, pues entendía el porqué de la felicidad del anciano licántropo.
Mihai tomó de los hombros al príncipe vampiro y lo jaló hacia él, encajándole la estaca de madera justo en el corazón y atravesándolo por la espalda. Ahora, vampiro y hombre lobo estaban abrazados, atravesados por el enorme pedazo de madera afilado. El apóstol chilló como un cerdo en el matadero, pero poco a poco su chillido se fue apagando y ambos cayeron al suelo por el enorme peso de la cruz que ya no podían soportar. Pancho se puso de pie y vio aterrado la escena detrás de él. Corrió para ayudar a su amigo, pero este estaba inconsciente, aún abrazado al vampiro agonizante. El apóstol abrió los ojos y con la voz apagada le dijo a Pancho: Estúpidos, yo soy solo un peón en esta guerra. Soy un apóstol y mi Señor, el gran Mesías, ha despertado ya. Este es apenas el inicio, perro de Dios. Después de decir esto, la cruz se sacudió frenéticamente por las convulsiones del vampiro y en un parpadeo su cuerpo entero se volvió cenizas. En ese momento, las luces y las velas se encendieron solas en la capilla. Pancho se dio cuenta entonces que Mihai ya había vuelto a su forma humana y estaba completamente desnudo. Se veía tan frágil, un anciano esquelético, atravesado en una estaca de madera más grande y pesada que él. Pancho intentó retirarlo de ahí con cuidado, pero el dolor fue tan intenso que Mihai despertó gritando de dolor. Pancho optó mejor por colocarlo de lado y quedarse junto a él hasta su último momento. El viejo rumano lo miró por última vez con sus ojos azules y tristes, llenos de lágrimas de alegría, y le dijo a Pancho: No tienes por qué estar solo, ni por qué terminar como yo, Pancho. Reúne a jóvenes que sufran de nuestra condición. Instrúyelos. Haz con ellos lo que yo no hice contigo, amigo mío. Necesitarás toda la ayuda posible. Por la mente de Pancho solo pasó una pregunta, y la pronunció: ¿Mi familia todavía vive en la colonia? Sí, dijo el anciano. Después de pronunciar esa palabra, la mirada de Mihai se perdió en la nada y sus ojos se apagaron. Un par de lágrimas rodaron por el hocico canino de Pancho. Levantó la cabeza y aulló de nuevo, a manera de homenaje a su maestro. Todos los sacerdotes bajaron minutos después, con sus hábitos y sus cruces. Se horrorizaron al ver los cuerpos del padre Ionel y el de Clementín. Lo más espantoso era ver el cuerpo del viejo hombre lobo atravesado por la cruz del altar, cuya otra mitad yacía en el suelo, rota. Era difícil acercarse a los cuerpos, porque el suelo estaba lleno de sangre y de una ceniza amarillenta, como rancia, que eran los restos del Strigoi. Sangre de vampiro, de hombre y de licántropo, regando la casa de Dios, como 500 años atrás había ocurrido. Cuando buscaron al otro licántropo, al mexicano, no hallaron ni rastro de él, pero los frailes estaban tranquilos, porque sabían que los vampiros aún tenían a un rival imponente caminando en este mundo. La iglesia aún tenía un aliado, y el mundo una esperanza.